Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, no se me aloquen, perdón, 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 había muteado mi micro, discúlpeme, disculpe, ya está, ya no se rayen, no se rayen, ya, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya se oye, Dios mío, me van a, me van a, me van a linchar. Ya, lo siento, sí, había mantenido el micro apagado, puta, qué imbécil, ¿sí? ¿No? Pero había mantenido el micro apagado, se me traba la lengua, se me lengua la traba. ¿Cómo están, bebés? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahora sí, salúdame, papi. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Alex, Juan Manuel, Juan, Carlos Morales, Chico Electrónico, Atedi, todos y todos los que están aquí presentes, la Beba mi presente, me dice, ¿cómo están ustedes que son tan seguro también solines, solitos como yo ahorita? En este especial de San Valentín. Más Gil, me dice Gonzalo, sí, papi, soy Gil, de verdad, soy Gil, de verdad. No, no se me da a veces, muchas veces, hacer esto de acá. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos a mi Aníbal, Mamani, ¿cómo estás, Aníbal? Espero que estés bien. Porfa, mándame saluditos, me dice Gel. A su madre, Gel, ¿cómo estás, papi? Ahí aprovecho con la dialéctica. Híbrido, weón, presente, Rafa, me dice, bota tu vamos a botarla ahí. Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo le han pasado por este día de San Valentín? ¿Le han pasado bien? ¿Le han pasado mal? No sé, saludos desde el pabellón B de Huamaca. ¿Qué habla, no? No tengo flaca, me dice sus Pérez. Bueno, sí, hay épocas pues de sequía, ¿no? En general, ¿no? Y bueno, estamos en esas, estamos con esas. Bueno, el stream de hoy es básicamente un stream de conversar un poco, de pasar momentos aquí un ratito conversando con ustedes por este día, ¿no? A los que están solos, a los que están todavía así sin planes el día de hoy. Y bueno, así que vamos a responder preguntas. Me gusta bastante, la verdad, responder preguntas. Yo sé que a veces no se puede responder a todos, es muy complicado, son muchas personas, pero ya saben ya que siempre voy a estar haciendo estos directos para poderles eh, ¿no? comunicarse con ustedes y etcétera, ¿ya? Para poder comunicarse, etcétera. Ya saben que como todos los directos, como en todos los directos, me patrocina en este directo el abrazo, ¿qué te hablando? El Datero Cuponero, que es una página de Facebook que les brinda ofertas con respecto a precios que pueden ser buenos en AliExpress, en Amazon. Así que pasa por esa página del Datero Cuponero para que revises cuáles son las mejores ofertas de internet. Y acá tengo una barra de progreso, ya saben, solo funciona con yapeos, es una barra en soles. Estamos poniendo en la meta de 60 y contamos una experiencia SAT que me ha pasado cuando estaba en el colegio, ¿ya? Me parece bien SAT que me ha pasado cuando estaba en el colegio. Mientras tanto, vamos respondiendo. Acá en el hotel dice una en tu nombre. No seas rata, perrafa. Ya, aprovecho, ya saben, ya. Muy bien, vamos a comenzar. No nos llegó tarde, recién estamos empezando, ¿ya? Ahora, vamos a comenzar con las preguntas, ¿ya? Merlin, ¿cuánto mides? Me dice Austin05. Yo mido 1,77 m o 1,75 m. Siempre me han variado la talla, ¿ya? Pero generalmente me ponen 1,77 m. Mido 1,77 m y sí estoy tremendamente gordo. Iván Eduardo, gracias por tu donación. Saludos, Merdin, HP Lovecraft o Alan Poe. El clásico rival, ¿eh? Ese sí es el clásico, ¿eh? Lovecraft, me gusta más Lovecraft. Bueno, sí, mido 1,77 m, estoy gordo, tengo el peso de un oso adulto, creo. Pero bueno, tiene sus ventajas, no, no te suelen robar mucho, mucho en la calle. De hecho, es la primera vez que me robaron fue en diciembre, así que bueno. Merlin, ¿qué opinas del canal de YouTube de Historia del Perú? Me dice Gonzalo Wong. Me gusta. De hecho, me parece que de los canales de historia que hay en internet, es uno de los que mejor se documenta. Aunque ahora está haciendo, creo, videos de coyuntura. No está mal, pero me hubiese gustado que continúe haciendo videos de literatura. Me gustó ese video que hizo, si no me equivoco, era de Poe. Muy bueno, me gustó bastante. Y cuando comenzaba a hablar algunos temas, por ejemplo, el tema del sol, ¿no? Me pareció interesante y está mucho mejor documentado que antes. Me gusta bastante. Christopher, saludos para ti, bebé. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El Toño Centella de la historia. Sí, yo sé por mi cabello. Me voy a cortar mi cabello, ya. Me voy a cortar mi cabello por ustedes. Jan Briseño me dice, ¿ya te dio COVID? No. Bueno, no que yo sepa. Quizás sí, pero no creo, no creo. Eh, espero que, espero que no me dé tampoco. Rafa me dice, ¿dura 2 horas? ¿En qué? ¿Haciendo stream? Puede ser, puede ser. Dicho sea de paso, estamos en... A ver, vamos a ver las estadísticas del canal. ¡Ay, qué calor! Voy a comprarme un ventilador hoy día, creo.
Estamos en 8.558 suscriptores, papis. Me falta muy poco para llegar a los 100.000 suscriptores. ¿Qué me recomiendan hacer si llego a los 100.000 suscriptores? Díganme en el chat, ¿qué me recomiendan hacer si llego a los 100.000 suscriptores? No me pidan cochinadas, pero ¿qué me recomiendan hacer eso? A ver, vamos a responder algunas preguntas mientras van diciendo. ¿Asimov, Borges o Wells? Borges, yo le entro bastante al tema de Borges, me encanta Borges. Salúdame, papi, me dice de Jauja, saludo para ti, bebé. ¿Cómo estás? Hola, Merlín, ¿vas a llegar a la historia contemporánea? Por supuesto que sí, de hecho, voy a llegar a hablar sobre historia contemporánea. A ver, me dice acá, regala libros. Voy a regalar libros. Si llego a los 100.000 suscriptores, voy a hacer un sorteo de todos los tomos de Jorge Basadre, todos los 18 tomos, a donde tenga que irse, a cualquier parte del Perú donde tenga que irse. Pero por favor, compartan el canal, compártanlo, que se viralice, que se suscriban, que se vaya hasta el cielo. Pero quiero llegar, por favor, a los 100.000 suscriptores y vamos a sortear todos los tomos de Historia de la República de Jorge Basadre y muchos libros más, que ya tengo aquí una buena cantera de libros. Estoy debiendo todavía un par de libros a Arequipa y Tacna, no se preocupen, me estoy acordando todavía de esos libros. Están aquí las personas que han ganado, no se preocupen, que pase todo esto de la cuarentena y ahí sí, no sé, yo mismo me voy ahí, me encadeno para ir hasta enviar esos libros, por favor. Jan Briseño, gracias por tu donación para el ventilador. Tremendo calor, sí, hace un calor de miércoles. Hoy día no sé por qué siento demasiado calor. Hola, ¿me saludas? Me dice Bandido. Saludo para ti, bebé. Luis Salino me dice, dame tuyo. ¿Qué pasa, papita? Haces el stream de carboncito tú. Álvaro Martín, muchas gracias por tu donación. Prosor, y si le quiero mandar a unas malcriadas, ¿cómo le haríamos? No, papi, yo no soy de esos. No me gusta eso de las malcriadas. Mándalos firmados, por supuesto, lo voy a mandar firmados y se los voy a mandar, si es que gusta el ganador, con una huellita digital de bigotes. No sé si quieren una huellita digital de bigotes para el ganador, pero va a estar ahí firmado por mí y por mi gato Bigotes. Merlin, ¿te gusta François Javier Guerra? Claro, es este historiador. De hecho, yo sí he leído su libro en la universidad, este libro que hizo acerca ah, de las revoluciones. Tiene un libro que habla acerca de la monarquía, la naturaleza de la monarquía. Me gusta, hasta se me ha ido. Hispanidad, no me acuerdo, se me ha ido el nombre ya, pero de hecho lo cito en mi video acerca del tema de las monarquías, por qué desaparecen los reyes en el mundo, o por qué pierden, mejor dicho, su poder los reyes en el mundo. François Javier Guerra, muy buen historiador, es español, si no me equivoco, muy bueno. ¿Qué fue con Smash? Me dice Fernando Meléndez. Nada, bebé, no soy Smash, parezco Smash. De hecho, Smash y yo somos tacneños y todos los gordos tacneños nos parecemos. Pero bueno, como gustes. El padrino me dice, habla sobre los caviares. ¿Pero qué es un caviar? O sea, ¿qué le llaman un caviar? Eso es lo que nunca me ha quedado claro. Que yo entiendo la definición la tiene Aldo Mariatti y no sé si es buena idea ser seguidor de Aldo Mariatti. Merlin, ¿sientes que tu vida está destinada a hablar de cultura? Me gustaría. De hecho, me gusta bastante lo que hago. Es trabajoso, ¿ya? Hacer un video no es fácil, no es nada fácil. Es muy trabajoso. Pero me gusta, me encanta, me fascina hacer esto porque de verdad para mí es gratificante, es muy gratificante. ¿Qué problemas darías para alguien con problemas de comunicación verbal? ¿En qué sentido con problemas con comunicación verbal? Si es que quizá tiene problemas de expresión, muchos me han dicho deberían tomar clases de oratoria y eso, ¿no? Pero yo creo que no hay mejor clase de oratoria que leer. Muchas veces las personas no sueltan mucho la lengua, como se dice, por el tema de que las palabras les quedan cortas. Yo creo que para una persona que lee, que tiene base de lectura, eso no va a ser tanto un problema. Así que lo animaría a que lea, a que sea un ávido lector y las palabras van a llegar por sí solas, ¿ya? Un caviar es un progre rojo, pero progre es un término que utiliza la extrema derecha. Yo me parece que hay otros términos mejores para poderles definir, ¿no? Snobs puede ser, por ejemplo, ¿no? Una persona marxista de clase acomodada, pero de hecho no me parece que sea algo en sí condenable, ¿ya? Quizás su fanatismo puede ser, porque hay fanatismo de derecha y de izquierda. Fanatismo sí se condena en general, sea de donde sea, venga de donde venga. Ya, eso sí estoy yo de acuerdo. Venga de donde venga. Ya no estamos en una era para decir, ¿no? Esto es ser fanático, que ser fanático, perdón, es la salida para todo. Ya no estamos en esas épocas, pero bueno, vamos a ver. Gracias, César, por tu donativo. Vamos a actualizar la barra de progresos.
A ver, perdón. Ahorita sigo leyendo sus preguntas, bebés, no se preocupen, no se preocupen. Vamos a ver, 50 llegó 10 soles, serían 15. Vamos a actualizarlo. Ah, listo, vamos, listo, ya estamos cerca, estamos cerca. Vamos a seguir. Quítate el polo, déjame entender el cuerpo. No, es a ver mis sures. De hecho, tengo un polo ahorita de una de mis bandas de rock favoritas. No sé si lo llegan a ver acá. Que es Serial Asesino. No sé si escuchan a Serial Asesino. Alguien me dice, por favor, ahí si escucha Serial Asesino. Muy, muy buena banda. De hecho, si es que algún miembro de Serial Asesino me manda un saludo, yo estaría de verdad muy, muy feliz. Porque Serial Asesino es mi banda, una de mis bandas de metal favoritos. Bigotes pasa solo el 14. Bueno, es un gato que está esterilizado, así que no creo que necesite. La historia de Bigotes. ¿Quieren que les cuente la historia de cómo llegó Bigotes? ¿Quieren saber cómo llegó Bigotes? A ver, díganme por favor ahí en los comentarios. Habla de la leyenda negra. ¿Pero qué leyenda negra? Hay un montón de leyendas negras, de la Iglesia Católica, de la Edad Media, de la masonería. Uy, si digo esa palabra, me voy. Me bajan el stream. Daniel, gracias por tu donación de 10 soles. Profesor, eres un capo. En un directo anterior te preguntaron por los incunables libros impresos en los albores de la imprenta. Pajaste que hicieras un video al respecto. Voy a hacer un video de historia de la imprenta, ¿ya? De la historia de la imprenta. Está planeado, así que va a salir por ahí. Ya, como el chat está reventando, y quieren saber cómo llegó Bigotes, les voy a contar cómo llega Bigotes a mi casa. Ya, les voy a contar. A ver, si no me equivoco, Bigotes llega en el 2012. Eh, sí, 2012 o 2013, es uno de esos 2 años, ¿ya? Bigotes es un regalo de una ex enamorada, de hecho tiene que ver bastante con el tema del día de hoy. Bigotes es el regalo de una ex enamorada eh, bueno, tenía un gato que se llamaba Ollantay, que era un gato enorme. Bigotes es un gato enorme, ojo, es un gato bien grande. No, no sé si se dan cuenta en las fotos, pero es un gato bien, bien grande, está bien gordo también. Entonces, y me acuerdo que en esos tiempos mi enamorada de esos años me dice, oye, la pareja de mi gato Yantai, ¿no? Ha tenido crías, ¿no? No sé si te quieres llevar uno. Y yo le consulto a mi madre en ese tiempo, ¿no? Le digo, oye, quiero un gato, ¿no? No sé si podemos tener un gatito. Y me dice, ya, pues, consíguete un gato. Y yo me acuerdo que ese día viajo como bueno, voy a la casa de mi enamorada. Ay, muchas gracias, Barquisito, por tus $5. Gracias, bebé. Gracias. Eh, entonces voy a su casa y me muestra la cajita donde estaban los gatitos. Y habían 4 gatitos, creo, si no me equivoco. Y me dice, escógete uno, llévate uno. Y comienzo a revisar, ¿no? Y digo, ¿cuál es el gatito que más me gusta? Y había un gatito chiquitito, bien orejón, eh, que estaba ahí pues medio dormidito, ¿no? Y yo le digo, ya, me llevo este, ¿no? Me llevo este. Me lo puse en una caja, me acuerdo, esto fue lo más traumático que pasó, ¿ya? A Bigotes lo puse en una caja y con un poquito de Ricocat y me lo llevé así en el micro. Me lo llevé en el carro. César Mamani, gracias por tu donación de $1.90. Muchas gracias, bebé. Me sirve mucho. Entonces, me lo llevo a mi casa y en mi casa lo tengo pues ahí, ¿no? Lo bañamos, lo limpiamos y comenzamos a pensar, ¿no? ¿Cómo le vamos a poner de nombre, ¿no? ¿Qué nombre le vamos a poner? Y habían varios nombres que iban a el Admin Yo. ¿Cómo estás, Admin? ¿Qué tal? Estábamos pensando en varios nombres, ¿ya? Le íbamos a poner, por ejemplo, estaba Don Joao, era uno de los nombres que también estaba pensado. Yo quería ponerle Tallerán, también estaba dentro, ¿no? Después también estaban planes ponerle Sartre, ¿no? Y finalmente nos quedamos con una parte que nos gustó bastante porque cuando mis hermanitos en ese tiempo estaban chiquitos, veían Toy Story. Y hay una pequeña parte en Toy Story en la que Rex le grita a un gato que le dice, Bigotes, bájate. Ese nombrecito nos gustó y dijimos, ya, se va a terminar llamando Bigotes. Desde ahí hasta el día de hoy, Bigotes ha sido mi fiel acompañante en todo momento. No es muy fan de salir en la cámara, de hecho le asusta un poco ver las luces y todo esto acá. Pero de hecho Bigotes y yo pasamos mucho, mucho tiempo allí. Mucho tiempo allí. Muy bien. Amigo, ¿eres socialista? ¿De qué lado estás? En todos los directos termino diciendo que yo no me voy ni para la extrema derecha ni para la extrema izquierda. Yo puedo creer en ciertas cosas del libre mercado y también puedo creer en derechos sociales y eso no me hace ni de uno ni de otro bando.
Gracias Rubén Alvarado por tus 5 soles. Y nuevamente les digo, dejen por favor de ver todo en términos de izquierda y derecha. O sea, eso es absurdo. El siglo XXI es absurdo. Merlin, ¿sabes declamar? O sea, ¿haces poesía? Yo sé, sí. Bueno, no creo que sea bueno haciendo eso. De hecho, no soy muy bueno. Pero bueno, se puede intentar, ¿no? ¿Qué video de tu canal me gusta, te gusta más? Me dice 2018. A ver, el video que más me gusta. Mmm. Creo que el de 5 misterios de la historia. Ese me gusta bastante. Me gusta bastante. ¿Los extremos son malos? Por supuesto. Los extremos llevan al fanatismo. Y el fanatismo no es bueno para pensar en eso. Marisol Uzcata, muchas gracias por tu donativo de 5 soles. El expediente Fujimori, el mejor libro que pude leer y fue gracias a ti. Exacto, tengo el expediente Fujimori aquí en mi casa. Me lo regalaron, muy buen libro. De hecho, una de las autoras es la autora también de este libro que se llama El espía imperfecto, que es una biografía de Vladimiro Montesinos. Muy buena, si puedes, Marisol, cómpratelo también. El espía imperfecto me parece una obra monumental sobre la vida de Vladimiro Montesinos. A ver, Tío Merlín, ¿conoces a los Bully Magnets? Sí, sí he visto algunos de sus videos. No me gustan mucho, ya. No sé por qué no me agarran, no me atrapan, pero no me gusta mucho. Nada es blanco ni negro, me dice Kiara, en la vida hay grises. Exacto, la vida en realidad es un conjunto de grises, no existe el absoluto. Y si existe el absoluto es porque hay intereses de por medio. Yo creo que lo gris, apreciar las tonalidades de gris, es lo que mejor uno podría hacer en esta vida. Oye, Merlin, ¿conoces al autor David Graeber? No, no lo conozco. Merlin, te recomiendo ver Shingeki no Kyojin, me dice Luis Albino. De hecho, me lo han recomendado ya no sé cuántas personas, ya muchas personas. Una de las últimas fue Yasmín Rojas. Si estás viendo este directo, Yasmín Rojas, un saludo para ti. Pero no, no lo he visto todavía. De hecho, la última persona que me recomendó fue mi hermanita. Me dijo, oye, ve Shingeki, ¿no? Voy a ver si la puedo ver. Profesor, ¿saliste del Dota? Mira, si llego a 100.000 suscriptores, juego un Dota con todos ustedes. Bueno, con los que quieran jugar, ¿ya? Si llego a los 100.000 suscriptores, lo hago, lo hago. Hágamelo recordar, por favor, en una transmisión, si es que llego. A ver, estábamos en 8.558. Vamos a ver a cuánto sube ahorita. Está. Bueno, subió uno al menos, ya. Uno por ahí. A ver, ¿cuándo un featuring con Mr. Raiden? Me dice Rafa. No sé, si es que se comunica a buena hora, si es que no, normal también. De hecho, yo me siento tranquilo produciendo mi propio contenido, pero bueno. Sí, si es que llego a los 100.000 suscriptores hago un dotita con la gente brava de las armies, ¿ya? Merlín, me gustaría que converses con Anthony Choi, me dice. Oye, ayer he tenido una entrevista con Anthony Choi, dicho sea de paso, ¿ah? ¿Por qué no lo hice público? Porque no sabía si exactamente iba a salir. César, ¿qué tal? Gracias por tu donativo. Merlín, ateo, agnóstico, creyente. Creo que sería un agnóstico, pero tengo mucho respeto por las personas creyentes. He crecido en un hogar muy cristiano, muy cristiano, y me consta que son personas, que puede haber personas muy buenas en el lado cristiano, como también personas muy malas en el lado del ateísmo. Me parece que eso trasciende el tema de las creencias. Eh, ¿Juegas Dota? What the fuck, me dice. No, sí juego, sí juego. De hecho, juego mi rol de Support 5. Me gusta jugar Support, no sé por qué. No me gusta jugar Carry ni Mid, me gusta jugar Support 5. Profesor, ¿leíste Memorias de una pulga? No, lamentablemente no. Merlin, ¿piensas sacar algún libro? Sí. Y va a ser un libro de cuentos que va a salir de la mano de Acuedi. Así que prontito, ahí van a ver que mi libro va a salir y lo voy a promocionar como Dross por todos lados. Johan Espinosa me dice, gracias por tu donativo. ¿Qué tal? Saludos, porfa, envíale saludos a mi novia Evelyn, que estamos viendo juntos el stream. Porfa, haz un video sobre la historia de la medicina. Un saludo para Evelyn, de parte de su enamorado, que gentilmente ha donado. Evelyn, espero que le estén pasando lindo los dos allí juntitos, que la pasen excelente, que la pasen muy bien. Recuerden siempre que la base de todo esto es el respeto y la comprensión, y yo, Bigotes y yo, les auguramos el mejor de los futuros. Un saludo y la pasen excelente, y gracias por estar en este stream. Si van a colgar algún estado, por favor me etiquetan y yo los comparto dentro del estado. A ver, Merlin, ¿algún libro sobre el lado oscuro de los genios, por no decir su lado malvado? Ah, su madre. Biografías puede ser. En el último video que hice sobre historia del amor mostré un libro de editorial, creo que es de Salvat. Es un tomo bien grueso, ¿ya? Que tiene varias biografías. María Antonieta, Leonardo da Vinci,
está Luis XIV, creo que también está allí, ¿no? Ese libro tiene biografías muy completas, en la que te enteras cositas que ni sabías que habían pasado estas personas. Les recomiendo ese libro, quizá por ahí te puedan enseñar. Kiara me dice, profesor, ¿puedo ilustrar tu libro? Es que de hecho estoy trabajando con la editorial Acuedi. Acuedi va a hacerse cargo de todo el proceso de edición y bueno, son ellos quienes van a manejar el tema del libro. De todas maneras, muchas gracias, Kiarita, por quererte ofrecer. Espero que podamos trabajar en algún momento. A ver, vamos a actualizar la barra a la miércoles. Ya está. Llenamos la barra. Llenamos la barra. La barra ya se llenó. A ver, vamos a hacer algo. Sumando 80, 95, 6, 7, 8. Ya. Vamos a tener que contar una historia. Vamos a tener que contar una historia. Ya, la barra ya se llenó. Vamos a contar la historia. Déjenme ajustar esto, por favor. Ya. La barra se llenó y se recontrallenó. Ya. Estamos en 30 de la segunda barra ahora sí. ¿Quieren una historia en la cual me hayan roto el corazón, por favor? ¿Quieren una historia en la cual me hayan roto el corazón? Oye, no sé, no sé. Ya, el rato que voy a estar contando mi historia, porfa, no spamen mucho en los comentarios para no distraerme, porfa. Ay, Dios mío, yo pensé que nunca iba a contar esto, ¿ya? Nunca iba a contar esto, pero bueno, ya está hecho, ya prometí que iba a haber. Ya la primera barra ya se llenó, ya se llenó. Esto que estamos viendo ahorita acá es la segunda barra para contar un segundo roche amoroso. Pero bueno, ya está hecho. A ver, les voy a contar una historia trágica que es probablemente la vez en que me rompieron más feo el corazón, ¿ya? A ver, cuando yo estaba en el colegio, en el Emilio Soyer Cabero, bueno, repito el nombre del colegio, el Emilio Soyer Cabero, yo en tercero de secundaria me había enamorado de una chica que estaba en otra sección, ¿no? No voy a decir el nombre de la chica, pero lo vamos a poner, a ver, vamos a poner un nombre en clave. Vamos a ponerle, ya. Ya, acá tengo el cuadro de María Antonieta. Vamos a ponerle María, ¿ya? César Mamani, gracias por tu donativo. ¿Es ese cristianismo una cultura? No entendí bien tu pregunta. Bueno, el cristianismo en general genera toda una cultura, toda una semiósfera en general. Pero bueno, vamos a terminar el relato. Entonces yo me había enamorado de esta chica, vamos a llamarla María. Eh, y yo siempre quería encontrar la forma de cómo hablarle, pues, ¿no? Pero ahora tampoco es que sea, pues, un papi, ¿no? De hecho, yo siempre he sido gordito toda mi vida y no es que haya sido, pues, un imán tampoco de chicas, ¿no? Y bueno, entonces, siempre la admiraba así de lejos, ¿no? Decía, algún día le voy a hablar, etcétera. Y un día, al colegio Emilio Soyer Cabero, se le ocurrió hacer una cosa increíble. Comenzaron, o sea, los profesores de ciencias hicieron un proyecto de que en los terrenos vacíos del colegio, los alumnos hagamos una chacrita, ¿ya? Hagamos una chacrita. Nos dieron así un cuadrito de 1 por 2 metros, creo, ¿ya? Y en ese cuadrito teníamos que producir algo. Zanahorias, tomates, lo que sea. Era un proyecto de medio año más o menos, ¿ya? Y entonces yo te decía, su madre, a mí no me gusta mucho, bueno, en ese tiempo no me gustaba el tema mucho de la jardinería y todo eso, ¿no? Eh, y la profesora de ciencias me dice, Chambi, tienes que usar tu parcela porque si no la utilizas, te vamos a jalar, no vas a probar. Y yo siempre digo, yo nunca he sido un buen alumno, ¿ah? Nunca he sido un buen alumno, eso sí quiero dejar bien claro hasta ahora, porque acá te piensa que yo he sido un alumno modelo. Nunca he sido un buen alumno, siempre he sido bien flojo. Pero bueno, volviendo nuevamente ahí. Ya me dice, ya profesor, está bien, voy a utilizar mi parcela. Dígame dónde está, le dije. Y me dijo, está detrás del pabellón de quinto de secundaria. Y yo voy ahí y digo, bueno, vamos a ir allá, pues, ¿no? A ver el pabellón. Y cuando voy a identificar mi parcela, a que no saben quién tenía su parcela al costadito. A que no saben quién tenía su parcela al costadito. Era la chica. La chica tenía su parcela exactamente al costadito. Y yo dije, oye, bien, bien, este es el motivo, esta es la causa, esta es perdón, la razón por la que puedo comenzar a hablarle. ¿Y qué cosa pasó? Que todos los días, ahora sí yo estaba empilado con la jardinería, ¿no? Todos los días llevaba de mi casa abono, fertilizantes, insecticidas, etcétera. La cosa es que quería que esté hermosa esa parcela. Y yo veía que ella también, estaba muy empeñosa, ¿no? Y todos los días, la chamba la hacíamos en el recreo, ¿ya? Y
todos los días yo decía, hoy día le hablo, hoy día le hablo, hoy día le hablo, y así lo dejé pasar, vayan preparando el F en el chat, tiene mucha razón. Todos los días yo le comienzo, le decía, no, voy a hablarle, hoy día le hablo, hoy día le hablo, hoy día le hablo. ¿Y qué cosa pasó? Que llegó un día en que dije, ya, le voy a hablar. Pase lo que pase, le voy a hablar. Y un día, que ya había cobrado valor y todo eso, yo salgo con mi baldecito para regar mi parcelita. Te van a matar, me van a linchar acá en el chat, ¿eh? Yo salgo con mi baldecito, lleno mi baldecito y me voy atrás del pabellón, pues para hablarle, ¿no? Porque yo sabía que iba a estar ahí cortando las hojitas y todo eso. Y a que no saben qué vi. Estaba la chica. Ah, espera. Juan Eduardo, gracias por tu donativo de 5 soles. Gracias, estoy recordado y disfrutado. Gracias, bebé. Espero de verdad que te haya gustado bastante. Estaba la chica con un chico chapando atrás del pabellón. O sea, así, chapando, pero así, a niveles ya romanos, casi. Esto fue, esto fue, o sea, así como una película. Y el chat enloqueció, el chat está loco. ¿Quién te conoce, Dagreg? ¿Quién te conoce? ¿No? Ese rato, así como una película, solté el balde se cayó y el agua se regó por todos lados. Y yo me fui, me di media vuelta y me fui. Y estaba en el salón, estaba en el salón. Oye, no podía concentrarme todo el día. Estaba todo el día así. Puta, qué imbécil he sido. Qué imbécil he sido. Y así ya vi que me están saturando el chat con Pedrito. Sí, 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 sí. Fue traumático porque yo dije, puta, qué gil he sido. Dije, no, qué tremendo baboso he sido. Pero bueno, no llegó, ya de ahí me olvidé completamente de eso. Ya me olvidé completamente de eso y ya lo dejé, pues, ¿no? Lo dejé. Y ahí quedó, pues, ¿no? Ya el asunto. Ahora tengo entendido que ya está casada y todo. Pero bueno, estas cosas pasan, así que cayó el baldecito con lágrimas. Sí, sí, sí. Eres Gil y morirá Gil. No, sí, yo sí soy un poco sano en eso, así que la verdad soy bien, bien sano. Todos hemos ido Giles, pero la biblioteca de Pedrito, dice. Oye, ¿qué pasa? Mucha madre. Tengo depresión, alguien, no, papi, no te deprimas. Estamos acá para reír, estamos para reírnos de nuestros fracasos amorosos, ¿no? Porque no todos hemos tenido relaciones perfectas, pues. O sea, no todos hemos pasado por momentos todo bonitos, pues, ¿no? Son cosas que pasan en la vida, son cosas que suceden, pero uno va aprendiendo. Duele, me dicen, no, me gustó, no, claro, me ha dolido, pues ha sido jodido, pues. Veo una lagrimita, no, no es lagrimita, estoy sudando, la verdad. Este es un calor de miércoles acá. ¿Qué fue del balde? Se quedó ahí, no sé quién se lo habrá llevado. Ya, eso ya fue lo menos que me interesó. Profe, parece un anime, ahí sonaba la música, me dice Jaime. No, fue bien triste, fue bien triste. De hecho, o sea, sin mentirles, o sea, eso sí me deprimió un buen tiempo, ¿ah? Porque era la chica de la cual, pues, yo quería bastante, ¿no? Pero bueno, Sara, suda por los ojos, ¿viste? Ya vamos a responder preguntas, ¿ya? Enrique Palomino dice, ¿dónde conseguiste el Kindle? Me lo vendió un contacto del canal. Me lo vendió un contacto del canal. Me lo vendió a un precio módico. Me gustó bastante el precio, no fue nada caro. Y sí los recomiendo, ¿ya? Sí se los recomiendo. Yo sé que en un video dije, no, que se puede hacer en un celular, pero la verdad es que sí, un Kindle tiene muchas más funciones interesantes para hacer eso, ¿ya? Ahora vamos a actualizar la barra. Ya han donado tres, vamos a considerarlo 4 soles, ya, 4 soles. Vamos a subir la barra. Eh, a ver, 34. 34, 39. Han llegado 5 soles nuevos ahorita. 39 soles. Ah, 39. No, ¿qué pasó? Ah, no, pues ya llegó. Ya, vamos a resetearlo. Ya. Vamos a contar otra experiencia. Otra experiencia. Otra experiencia amorosa. Eh, la barra está en cero otra vez, ya está en cero. Ya se llenó. Ya acaba de llegar ahorita otro yapeo gigante. A ver. Eh, hace mucho tiempo, para que vean ustedes que a veces la necesidad eh, te obliga a hacer cosas, ¿ya? Hace mucho tiempo, cuando yo estaba en los primeros años de universidad, con una ex enamorada que tenía en ese tiempo,
Yo quería invitarla a salir, pues, ¿no? Que vivamos, pues, como una vida normal, pues, ¿no? Saliendo y todo eso. Pero ustedes saben que para todo eso se necesita plata, se necesita bastante plata. Eh, el problema es que yo no tenía plata. No tenía, si la gente quiere verme llorar, ya me di cuenta, ya al toque llenaron la barra. Eh, y yo no tenía plata en ese tiempo. De hecho, dicho sea de paso, yo venía de un distrito recontra pobre. Bueno, vengo de un distrito recontra pobre, que es Villa El Salvador. Entonces, bueno, dije, ¿no? Hay que buscar alguna manera de comprar algo, ¿no? Y ella me dijo una vez, quiero pizza. Y yo decía, ¿cómo carajo saco plata para comprar pizza? ¿Cómo saco plata para comprar pizza? Entonces, una amiga de la universidad, en esos tiempos chambeaba en Pizza Hut, ¿ya? Y me dijo algo que a mí me llamó la atención. Me dijo, estoy aburrido de que en el trabajo nos manden a comer pizza nada más. O sea, ya la pizza te llega ya a saturar. Gracias Francisca Reyes por tus 10 soles. Merlín, ¿por qué él no quiere casarse conmigo? Envíale un saludo a Paul. Estamos viendo juntos el streaming. Un saludo para Paul de parte de Francesca Reyes. Por favor, Paul, valórala. Es una chica que tiene muchas cualidades, como por ejemplo haber donado. No, mentira, es una chica que tiene excelentes cualidades seguramente. Por algo están juntos. Y no pierdas el tiempo, la vida es corta, que no te pase la de Merlín y el Balde, por favor. Así que un saludo para los dos y pásenla bonito. Bueno, volviendo nuevamente, esta chica me dice, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy cansada de que nos manden a comer pizza todo el tiempo. Y quisiera, pues, no, comer otra cosa, pero no tengo plata tampoco para comprar otra cosa. Entonces, yo le digo, hay una posibilidad, ¿no? De que me puedas dar tú la pizza y yo te doy algo a cambio. Kiki de Lima, gracias. Una mecenas bien recurrente del canal. Gracias por tus $5. Feliz día de la amistad, querido Merlín. Para el sorteo deberías incluir a todos tus seguidores, incluyendo a los que no están en Perú. Creo que sí, tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Ya, vamos a ver la manera de incluir de manera general a todos los suscriptores para que se pueda entregar ese paquete, ¿ya? Porque voy a asesorarme bien cómo hacer envíos internacionales porque tengo también, claro que es una pesadilla a veces hacerlo, pero vamos a ver si se puede hacer. Yo quisiera que sí, pero tienes mucha razón, Kiki. Vamos a ver si lo podemos explayar para allá. Bueno, volviendo nuevamente al tema, ¿no? Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Hagamos algo, le digo. Yo te voy a hacer tus trabajos universitarios, ¿ya? Te voy a hacer resúmenes de libros, te voy a hacer tus fichas, tus mapas conceptuales, y tú me vas a proporcionar pizza. Tú me vas a proporcionar pizza. Y quedamos en ese trato, pues, ¿no? Quedamos en ese trato y ya, bacán, ¿no? Entonces ella me comenzaba a traer me comenzaba a traer sus pizzas, etcétera, y yo se las llevaba hasta el lugar donde estaba mi pareja, ¿no? La cosa es que siempre le llegué a contar de que la pizza era producto de mi trabajo. De hecho, no sabe cómo tenía la pizza, creo, hasta el día de hoy. No creo, espero que no esté viendo este directo. Pero las pizzas que te di eran producto de un canje. Discúlpame si es que de raté mentí diciendo pues que me las había comprado yo, pero estaba recontra misio. Miquel Silva, gracias por tu donación de 5 soles. La regla de los 25 soles para el regalo, ni más ni menos. Bueno, el cuartito de pollo, ¿no? El cuartito de pollo. Vamos a seguir leyendo acá las comentarios, ¿no? Uy, qué ofertón. ¿Aplicas boquita come? No, papi, no seas rata. Marín, te cuento que en cuarta de secundaria yo y mi tutora hacíamos de todo y eso que todo inició. Oye, ¿qué pasa? No te puedo leer esto. Me dice, necesito libros para poder leer con una máquina. Cuentos. Los cuentos son la forma más rápida de poder entrarle a eso. Estoy mirándote, me dice, no eres tú. ¿Qué opinas del budismo? Me dice. El budismo me parece una religión interesante. No estoy muy profundizado en ello, pero tengo entendido que es una religión sin Dios. Y me parece sumamente interesante. De hecho, hasta lo consideraría en cierto punto, solo que creo que no comen carne. Yo sí soy un tiranosaurio en ese sentido. Pero quien se sienta cómodo con su sistema de creencias, pues bienvenido, ¿no? Yo no creo que sea malo decir, pues, que eres de una religión y sentirte mal por ello, ¿no? Se supone que la gente está en eso porque cree en este sistema, ¿no? A ver, ha llegado, vamos a actualizar la barra de donaciones. Hoy quieren verme llorar ustedes, ¿no? Ya este es el último, creo, ya. Si no, Dios mío, voy a acabar aquí en la depression de acá, ¿no? Ya de ahí ni el jajaja me salva.
Gilbert Garrizales me dice, hola Merlín, saludos a Catherine que no sabía de tu existencia y ahora está suscrita a tu canal, estamos escuchando. Oye, un saludo para Catherine, no sé si es tu pareja o tu amiga, pero un saludo para los dos, muchas gracias por estar aquí en el directo y espero que estén aquí presentes, eh, escuchando, conversando, riendo, que es la idea, que es la idea. Vamos a actualizar la barra, sí, sí, acaba de llegar. Vamos a actualizar, ha llegado 2 soles. Vamos a actualizar. Oye, somos 913 usuarios. Wow, esto ha llegado muy rápido. 913 usuarios que estamos ahorita en directo. Vamos a actualizar esto. Soles. Ya, ahora sí. Bacán. Ya, seguimos checando los comentarios. Merlín, ¿por qué no te cae el AGE? Es que el AGE tiene una agenda ya específica. No es un académico que se guíe por esto de los indicios, ¿no? Del discurso académico. O sea, él tiene una agenda ya definida y eso le quita, creo yo, completamente la credibilidad, ¿no? O sea, no me cae por ese sentido. No sería para mí un referente. Pero si para ti lo es, bienvenido, estimado. No creo que sea un obstáculo, ¿no? No lo creo. Cuenta tu primera vez. No seas rata, no puedo contar eso. ¿No? Si la persona que vale, que siguió esto, pucha, me va a meter una denuncia mínimo. Porque me dijo, como cuentes esas cochinadas, porque si no nos vamos al diablo. Saludos para ti, Diego. Espero que te estés pasando genial. Cat RT, gracias por tus $19. ¡Wow! Hola, ¿cómo estás, Cat? ¡Wow! No sé qué decirte. Espero que estés pasando un bonito momento. Bueno, yo tampoco soy un showman, no soy un especialista en stand-up comedy, pero intento más o menos confraternizar con ustedes. Freddy, gracias por tu oración. Buenas, Merlín. Un saludo para mi pareja Fátima, a la cual no veo desde antes de la pandemia. Oh, yeah. Un saludo para ti, Fátima, de parte de Freddy, que te quiere mucho, que ha donado este bonito canal para poderte mandar un saludo. Pero de todas maneras, un saludo para ti, Fátima. Espero que se vean pronto y que esa relación progrese a más. Si es que estás grabando esto, amigo, lo cuelgas en Insta y me etiquetas y para hacerte el respectivo retweet, no, la respectiva compartida. ¿Cuánto tiempo duró tu carrera en la Villarreal? Demoró más de lo debido porque, bueno, habían cursos que los cuales fui abandonando porque de verdad trabajar y estudiar es un infierno. Es un infierno y muchas veces no podía cumplir con todos los horarios y bueno, demoré creo que 2 años más. Pero bueno, ya estamos por ahí. Un saludo para mi pana Percy desde el Cono Norte, un saludo desde de Kiara para Percy hasta el Cono Norte. Marlene, ¿qué opinas de los venezolanos que quieren derrocar la dictadura desde forma democrática? Qué buena pregunta. Su madre, es que ahí me pones contra las cuerdas, ¿ah? O sea, la protesta debe ser pacífica, ¿no? Pero los ejemplos que te pongo de la historia universal son distintos, o sea, son cosas que han terminado mal, ¿no? Bueno, yo pienso que al menos la derrota debería ser en las urnas, ¿no? Se debería hacer unas elecciones transparentes. No sé si, bueno, hasta donde pinta la prensa, las elecciones son amañadas, pero sea lo que sea, yo sí soy de los que creen que Venezuela vive una situación terrible y que esto debe ser condenable por cualquier gobierno, sea de derecha o sea de izquierda. O sea, definitivamente Venezuela no puede ser, al menos como lo vemos hoy en día, un referente. Pero eso tampoco sirve para terruquear a tal o cual persona, pues no, eso sí me parece también absurdo. ¿Planeas hablar de los gigantes de Tiahuanaco o de los Pururaucas? Sí, de los Pururaucas sí. De los gigantes de Tiahuanaco no, porque, o sea, a ver, está dentro de una crónica, ¿ya? Pero hay que entender también que los cronistas ven el mundo desde su punto de vista netamente europeo, ¿ya? Y esto, dicho sea de paso, hay un artículo. Sorry, amigo, se me va la voz. Hay un artículo en la revista histórica del historiador Sandro Patruco, en la que hace un estudio sobre Hipólito Unanue y los gigantes. Lo puedes descargar ahí, si quieres anótalo, ya te lo repito. Sandro Patruco con doble C, ¿no? Y pones ahí Hipólito Unanue, gigantes. Y ahí vas a encontrar al toque el artículo. Eso te puede interesar quizá, para que te siga interesando esta clase de temas. Papu, pone el contacto para comprar el Kindle. Le voy a consultar porque me dijo que no tiene página. O sea, él simplemente así vende de manera un tanto más ¿cómo se puede decir? No tan organizada. Me dijo que se iba a crear una página. Si estás viendo esta transmisión, amigo, mándame tú tienes mi número, mándame por el número tu página y yo te hago publicidad gratis, porque de verdad tu Kindle me está sirviendo bastante, bastante, bastante. A ver, ¿para cuándo el OnlyFans? OnlyFans, no seas rata. ¿Tú crees que alguien va a pagar por verme a mí, por verme todo mofletudo en OnlyFans?
No, pues, sean ratas, pues. ¿Cómo te encuentro por Facebook? Como la biblioteca de Merlín. Busca la biblioteca de Merlín en Facebook y me vas a encontrar allí. Porfa, proso, respóndeme, ¿es el comunismo? ¿En práctica sirve? Me parece que es una utopía. Es una utopía. Como también ya lo dije anteriormente. Oye, Piero Taico, gracias por tu donativo de 50 soles. Un saludo, mi rey, lo máximo de tu canal. Un saludo para ti, bebé. Espero que te esté yendo genial. El comunismo como tal me parece una utopía. O sea, llegar a ese punto en el cual se plantea pues una sociedad equilibrada, sin Estado, ¿no? Parece bien, bien fregado, ¿no? Fernando, gracias por tu donativo. Hola Merlin, aprovecho el medio aprovecho el medio tiempo con mi flaca para verte y luego seguir. Anda, hidrátate, viejo, anda, hidrátate. Pero bueno, es parte de, ¿no? Dicho sea de paso, la utopía no solamente la tiene la izquierda, también hay los de ultraderecha que piensan que se puede crear un estado basado netamente en la propiedad privada, pero bueno. En la inversión privada, perdón. Carlos, gracias por tu donativo. En las marchas la policía suele empezar la mecha. Eh, ah, Depende, ¿ya? De hecho, yo he ido a varias marchas en la época de universidad. Hay momentos en que sí, pues la gente se descontrola, esa es una realidad. Pero hay que ver bien los mecanismos de cómo eso sucedió, ¿no? Puede ser también una cuestión, pues, de agitación de terceros. Hay también partidos políticos que aprovechan ese desorden y eso es innegable, ¿ya? Eso es innegable. Hay partidos políticos que se aprovechan de la situación para poder cosechar votos y terminan agitando todo esto. Me parece que es algo un poquito más complejo de terminar definiendo, ¿ya? Me iría más por ese lado. ¿Alguna vez lloraste con un libro, me dice Rocío? Sí. Sí he llorado. Pero de niño, ¿ya? Este libro de Mi planta de naranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, me tumbó literalmente así tremendamente mal. Fue para mí bien traumático, bien traumático. ¿Ya opinaste sobre Vizcarra? Vizcarra me parece un ejemplo trágico, ¿ya? Parecía que quería hacer las cosas bien, o al menos tenía yo la idea de que quizás, ¿no? Podía significar un cambio, una renovación, y yo creo que no soy el único, muchos han tendido a llegar a ese punto. Pero bueno, es la política peruana y yo creo que hay que condenar cuando se tiene que condenar, no hay que ser fanático de nadie, no hay que ser un cerrado completo eh, con respecto a alguien, por más que te caiga bien o te caiga mal. Y sí hay que condenar lo que se tiene que condenar. Oye, Luis, ven, gracias por tus $50. Tu canal es excelente, feliz día de la amistad. ¿Tienes PayPal? No, Luis, lamentablemente aún no tengo PayPal. Voy a habilitar uno ya, pero de por sí, muchas gracias por tu donativo. De verdad, es mucho, mucho, muy. Lo siento mucho, pero muchas gracias, de verdad. Solange, gracias por tus 5 soles. Berlín, ¿has leído El silencio de la palabra de Maritza Villavicencio? No, no lo he leído. No, de hecho, no sabía su existencia. Voy a googlearlo después, ¿ya? Para ver de qué trata, más o menos de qué es. Y voy a checarlo. Carlos Fernández, muchas gracias. ¿Cuándo es Historia de las Emociones? A la miércoles. A ver, les voy a contar algo, ¿ya? Primero, ¿les ha gustado el video de Historia del Amor? Ahí tuve un pequeño error. Debí haber puesto Historia del Amor en Occidente, ¿ya? No es una historia del amor en general. Adrián, gracias por tu donativo. Merlin, ¿cómo te declaraste tu enamorada? Y eso voy a contarle a ella. Si les ha gustado el video, bueno, de verdad me halaga, ¿ya? Pero ese video ha sido muy complicado de hacerse. Muy, pero muy complicado de hacerse. Mauricio, gracias por tu donativo. Papi, un saludo a Angie, que hoy me regaló unos libros. Así te dice el Perú, muerte del Pentagonito. Un saludo para ti, Angie, de parte de Mauricio, que te quiere bastante. Pasen a bonito en este San Valentín y sigan juntitos y respétense. Los voy a estar viendo. Si no, les mando bigotes para que los harán. Ya, les decía que el video de historia del amor ha sido muy complicado de hacer. Muy complicado de hacer porque hay tanta información o sea, perdón, miento, hay tan poca información, gracias Draxler por tu donativo, hay tan poca información precisamente sobre eso que lo hace bien complicado de hacerse. Y hacer un video de historia de las emociones, pucha, me vas a llevar a niveles que yo no esperaba, porque eso va a ser incursionar en la psicología, en el psicoanálisis, que dicho sea de paso, no a muchos les cae bien, ¿no? Va a ser bien complejo, ¿ya? Lo voy a tomar como un reto en algún momento, pero por ahora quiero un poquito nuevamente bajar al llano, hacer cositas un poquito más mundanas, como se dice. Y bueno, de todas maneras el canal va a estar ahí hasta que me muera, al menos. Y va a seguir ahí, va a seguir ahí, ya, va a seguir ahí, no se preocupen. Vamos a actualizar la barra de donaciones, vamos a actualizarla. A ver, han llegado 10 solcitos, vamos a actualizar. Ah, ah, ah. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, volvemos acá.
Gracias por el donativo. Ay, no llegué a ver el donativo. Merlin, ¿has visto los duelistas? ¿Duelistas? No, no lo he visto, ¿ya? Ah, me preguntaron, cómo me declaré mi ex enamorada. Eh, eh, Su madre, no sé si estoy autorizado para contar eso, ¿ya? Pero, de hecho, o sea, ni siquiera hubo declaración. Fue como que ya estábamos tan bien como amigos que no vimos esa transición entre amigos y pareja y simplemente la seguimos. Drax, gracias por tu donativo. ¿Quién crees que son las mejores opciones para la presidencia? Papi, lo siento, pero cosas de política sería irresponsable inducirlos al voto. Eso sí me parece que no podría ser, no podría decirlo. Eh, Carlos Fernández me dice algo más simple, como corriente historiográfica. Pucha, no leí tu comentario anterior, creo que estaba revisando otra cosa acá, pero bueno, en cuestiones de corrientes historiográficas, al menos las que más predominan ahora, la marxista, ¿no? Bueno, la positivista todavía hay rezagos, ¿ya? Hay rezagos. Y la escuela de anales franceses, que no tiene nada que ver con lo que están pensando, y así se llama, ¿ya? Pero yo me optaría al menos por la escuela de anales franceses, ¿no? Porque, o sea, priorizan más la explicación de todo el fenómeno que los datos, ¿no? De hecho, muchos estamos acostumbrados a que se utilice la escuela positivista, ¿no? Porque todo el mundo dice datos, fechas, ¿no? Nombres, ¿no? Preferiría la escuela francesa. Para mí sería mucho mejor. Yo también he leído Mi planta de naranja en Lima. Lo tengo en mi biblioteca. Es uno de mis libros favoritos. Muy buena, muy buena. Merlín... Me dice, ¿Merlín eres gay? No, no soy gay. No soy gay. No sé por qué me dicen que soy gay. Quizá tenga el tono, pero no sé. No lo entiendo. Merlín, ¿harás un especial de 100.000 suscriptores? Claro que sí, claro que sí. Ya les dije, ya. Vamos a sortear una colección entera de Basadre. Y vamos a jugarnos un dotita con la gente. Ya, un dotita acá con la gente. Merlin, ¿llenaste la barra hace rato? Me dice. A ver, vamos a checar. No, porque el último yapeo que tuve es de 10 soles. Vamos a ver, vamos a ver. Faltarían. A su madre, soy una bestia en matemáticas, ¿eh? 39. 39, a ver, vamos a comprobar. 20. A ver. Eh, 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 No, todavía sigue ahí. Todavía sigue ahí. Ah, pero el último vino con comentario. ¿Qué opinas sobre los libertarios? Me dicen acá. Ya opiné de eso en los videos pasados. Miren, la verdad es que no quiero darle más cuerda al asunto porque justamente he visto el video que hicieron contra un youtuber. Me parece bajísimo. Y no quisiera darles más tribuna de la que se merecen. Yo creo que cada uno debe resaltar por sus ideas, por las cosas que propone y no por ataques. Carlos, un gusto, gracias por tu donativo. Preguntaste a una flaca si le gustaban los... Oye, no, ¿qué pasa? Yo sé que te refieres a la escuela historiográfica, ya, pero bueno, en ese sentido se puede decir que sí, ya, pero en ese sentido, en la metodología historiográfica, en la otra no seas rata, pues. Tío Merlín, ¿cuál es tu libro de terror favorito? Cuentos, me gustan los cuentos, ¿ya? Si me preguntas por mi cuento de terror favorito, te diría La caída de la casa Usher, de Edgar Allan Poe. Pero en suma me gusta más Lovecraft, ¿ya? Merlín ha sido una barra. Eh, sí he ido porque un amigo una vez me llevó. No me gusta, la verdad. No sé, no. Y bueno, respeto a la gente que vaya, pues ya, pero no es lo mío. No me gusta bastante. No me gusta eso, definitivamente. ¿Te has metido tu jajaja? Me dice. Quizás. Merlin, estoy leyendo Mi planta de naranja y me está buena. Muy buena. De hecho, es uno de los libros que puedo recomendarle a la gente que quiera empezar a leer. Muy, muy buen libro. Sencillo de entender. Recontra rapidito de leerse de corrido. Y definitivamente está para todos ahí muy sencillo. Muy sencillo de entender. Merlin, un guarique salchipapero. Su madre. Pero yo no soy mucho de guariques. Yo soy más rutinario con ese sentido. Pero hay un lugar muy bueno que está frente al hospital Loaiza, frente al Hospital Loaiza, ahí ese que está en la avenida Alfonso Ugarte, un restaurante metido que se llama el Tres Continentes, que es grandazo adentro. Ahí tiene un montón de comidas y es un buen lugar si es que pueden, si es que quieren llevar a sus parejas, no sé, pues, ¿no? Ahí porque es bastante lo que te sirven y está entre 15 y 20 soles. Muy, muy, muy bueno. ¿Volverás a hacer videos de terror? Miren, en marzo, si no me equivoco, la segunda semana de marzo, voy a estar en el Instagram de Anthony Choi.
Y vamos a estar conversando acerca de leyendas andinas, porque dicho sea de paso, yo soy un gran fanático de leer leyendas andinas, esto del condenado, la jarjacha, ¿no? Y vamos a estar conversando acerca de leyendas andinas, así que por ahí puede ser que te guste escuchar ese programa. Va a ser muy interesante. De hecho, el día sábado estuve en el programa, el día de ayer, perdón, estuve en el programa de Anthony Choi en RPP. Hablamos acerca del tesoro de Pachacamac, bueno, el supuesto tesoro de Pachacamac, del supuesto tesoro de Catalina Huanca, que tuve un video haciendo eso en este canal, dicho sea de paso. Si les gusta el tema, pueden escucharlo, creo que está colgado ahí en internet, así que bienvenidos, bienvenidos todos. ¿Mm? Eh, ¿Qué libros me recomiendas para iniciarme en Historia Universal? Los de Editorial Salvat. La colección entera es muy buena y está hecha con base académica. Ojo, la colección de Editorial Salvat tiene base académica. Está hecho por historiadores de diversas universidades, así que les recomiendo bastante, bastante esa colección. La otra es la de Jacques Pirené, que fue un historiador que incluso fue el profesor del hijo del rey de Bélgica. Muy buen libro, también se puede revisar ahí. Carlos, gracias por tu donación. Rincón Brostero también es bueno, si quieres grasa. No, grasa ya he tragado mucho, ya he tragado demasiado, estoy bien gordo, la verdad. Merlin, ¿qué opinas del liberalismo? Me dice, el liberalismo como tal, como ideología concebida en el siglo XIX, me parece muy interesante. Tenía postulados muy interesantes, pero hay que ver también cómo ha degenerado en el tiempo, ¿no? O sea, desde su punto de vista inicial puede servir, ¿no? Pero, o sea, puede incluso tener algunos resultados. Y a pesar de que yo estoy en contra de aplicar estas ideologías desde 2 siglos atrás, pero es interesante. El problema es que hoy en día se termina pues fusionando con conservadores, con fachos, y termina siendo pues una cosa terrible, ¿no? Merlin, ¿cuál es tu videojuego favorito? Me dice Andrei. A ver, el mejor videojuego que he jugado en mi vida es Golden Sun para Game Boy Advance. Jueguen ese jueguito Golden Sun, es increíble. Golden Sun 1, Golden Sun 2 y el Golden Sun 3 que salió para Nintendo DS. Los tres me lo he pasado. No, uno no, el mejor juego que he jugado en mi vida. La mejor historia que podría contarse en esta vida. Eh, ¿Qué me dice acá? ¿Qué me dice acá? Ser humildad, no lee mis comentarios. Dice, no, papi, es que los comentarios pasan bien rápido. Disculpa, si leyera todos, Dios mío, no salgo de acá hasta mañana. Mira, he empezado incluso a hacer un directo corrido hasta llegar a los 100.000 suscriptores, ¿ya? Ya estamos 88.611. Hemos subido 100 suscriptores aproximadamente. Podría ser un directo de corrido, pero serían 5 horas, ¿no? Pero tendrían que ayudarme a subir las suscripciones, ¿no? A ver a hacer cómo lo puedo ubicar. Melin, ¿recomiendas comprar un iPad para la universidad? Bueno, no uso Apple, ¿ya? Pero me parece que sería bueno que tengas alguna herramienta digital ahí, sobre todo para hacer trabajos y todo ese asunto. Sería bueno, sería bueno. Yo usaba mi laptop, obviamente, pero es un poquito peligroso de llevar. Eh, Vamos a seguir leyendo, ¿no? ¿Dónde conseguir los libros sobre los incas? Me dice en general. Eros Ramos Vidal, gracias por tu donativo de 5 soles. Hola Merlín, ¿qué micrófono utilizas? ¿Te mudarás a Twitch? Saludos. Utilizo un micrófono Blue Yeti, que es un micrófono de stream. Es el micrófono de Sideral, es el micrófono que utiliza Sideral. Es un micrófono Blue Yeti. Utilizo una cámara Logitech C922 para los que quieren preguntar, para los que quieren saber qué cámara utilizo. Y sí, quiero irme a Twitch. Quiero transmitir también algunos videojuegos en Twitch. Porque, de hecho, muy aparte de leer, muy aparte de buscar historia, me gusta bastante jugar. Entonces, yo creo que se puede equilibrar ambos. No hay necesidad. De hecho, yo juego Dota, ¿no? Y yo no creo en eso de que, como eres un dotero, eres un burro. Yo no creo en eso, ya. Yo no creo en eso. Yo creo que puede ser una persona que le gusta el Dota y una persona que le guste también la cultura. No hay ningún problema. Gracias, César, por tu donativo. Gracias por tu donativo de 1 sol. Berlín, ¿escuchas freestyle? No mucho. Hay un rapero peruano que me gusta que se llama Terco92. No sé si me conozcas, Terco, pero un saludo para ti, bebé. Me encanta bastante, bastante tu canal. Me parece, tu canal, digo, tus creaciones me parecen excelentes, excelentes. A ver, ha llegado nuevos yapeos. Vamos a sumar todo. Actualiza la barra. Sí, estoy viendo, estoy viendo. No te preocupes, cada cierto momento estoy viendo el yape para poder ubicar más o menos cuánto vamos. A ver, carga demonios. Ya, sí. Vamos a actualizar. Han llegado 7 soles nuevos. Vamos a actualizar la barra. 21 más 7. A ver cuánto sale Redox. 28.
Listo, vamos subiendo. 28. Bacán, seguimos. Eh, a ver. Merlín, te sientas en la torta y te la comes. No, papi, para empezar ni siquiera me metería ahí. Merlín, ¿te peinas o te peinan? Me peino, yo solito. ¿Mm? Y no me sale la verdad que también. Merlín, un librito para dedicar. Ah, muy buena, muy buena. Te recomiendo que le dediques a una persona que quieres el libro La Bruja de Abril. ¿Así se llama? Sí. La Bruja de Abril de Ray Bradbury es uno de los mejores cuentos de amor que he leído en mi vida. Yo no soy mucho de leer la temática de amor, ¿ya? Pero ese cuentito en especial, La Bruja de Abril y otros cuentos, es bellísimo, bellísimo. Así que dedícaselo a tu enamorada o a tu enamorado, quién sabe. Y va a salir, ¿ya? ¿El Dota es un juego tóxico? Me dicen. Sí, lamentablemente como la gran mayoría de juegos en línea tiene una comunidad que es un tanto fregada, pero yo creo que no es tampoco algo así salvaje tampoco, ¿no? De hecho, yo estoy en la Cuchito Army, quizá me habrán visto por ahí, y yo me tomo muy bien, la verdad, la joda, porque sé que es eso, sé que es joda, ¿no? No hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Es muy tarde para estudiar medicina a los 28? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Y yo con esto quiero contarles una experiencia de mucha gente que me pregunta, ¿cómo iniciaste el canal? Gracias Epic Sharon por tu donativo de 20 soles, papi. Saludos de Tacna. Oye, mi tierra, pronto voy a ir por allá. Un abrazo por el Día de la Amistad y salud con mi latita cujella. Ay, se borró tu mensaje. Pero ya, saludos para ti, amigo. Espero que le estés pasando muy, muy bien. Y bueno, estamos aquí acompañándonos en este directo un tanto informal. Pero estamos ahí, estimado. Pronto voy a estar por Tacna, que pase todo esto y lo primero que voy a hacer es viajar a Tacna. Y espero que la gente que me sigue desde Tacna nos podamos encontrar por ahí, quizás en la plaza, no sé, irnos a comer algo, un picante, ¿no? Yo no tomo, por si acaso, así que si están diciendo, vamos a chupar, no tomo, no me gusta tomar. Pero sí podemos comer un picantito y conversar, pues, ¿no? Ahí. A ver, seguimos. Merlín, editorial de libros que me recomiendes, el Fondo de Cultura Económica y el IEP, me gustan bastante. Marvel o DC, antes yo era loco Marvel, antes. Ahora me parece que DC tiene mejores creaciones. Merlín di el código secreto, código lagarto, ya está ya. Merlin Lovers me dice acá, ¿no? ¿Qué dice? 5 personas le dieron dislike. Bueno, siempre hay gente que le da dislike, pues, ¿no? Normal, es su libertad, está en su derecho, ¿no? Merlin, ¿qué opinas del agnosticismo? Seas creyente, seas ateo, seas agnóstico, practica lo que debe ser universal, el respeto y la tolerancia. Eso es básico como una norma de convivencia. No por ser una cosa te hace mejor que otra. Carlos, gracias por tu donación. Una vez vi un reportaje de caretas de un par de congresistas que se batieron a duelo. Ah, pero fue un show mediático. Un video de duelos, claro. Sí. De hecho, hay una historia de un duelo entre Belaúnde y un político, ¿ah? Me da una muy buena idea de video, lo puedo sacar. César, gracias por tu donativo. ¿Has leído La selección de Kiera Cass? ¿Te gusta? No, bebé, no he leído eso. Voy a checarlo, ya, voy a checarlo, ya. Ya, pero ¿eres o no eres? ¿Soy o no soy qué? No, yo soy tranquilo, no hay ningún problema, no sé por qué se achoran con eso. No, tranquilo, me gustan las chicas, normal, no hay ningún problema. Eh, Sumi le pelea mi comentario, ¿no? Me dice, ay, se borró, caramba. Vamos a checar. Se borró. Cha máquina, lo siento, amigo, lo siento. Eduardo, gracias por tu donativo 50 soles. Merlin, ¿cuál es tu tipo de música favorito o cantante? Muchos éxitos. Me encanta el new metal. Todo lo que fusione rock con rap, me encanta. De hecho, ahorita estoy usando un polo de una de mis bandas peruanas favoritas, que es Serial Asesino. Me encanta bastante la música de Serial Asesino. Y si quieren una recomendación a los que les gusta ese género, busquen en Spotify o en YouTube a la banda Nazgul. Es de Villa El Salvador, una banda de metal de Villa El Salvador. Nazgul, mi banda favorita de aquí, del sur de Lima. Banda tremenda y para mí una de las bandas más que menos se ha valorado. Merecen muchas más reproducciones en Spotify y en YouTube. Me encanta bastante. Merlin, ¿harás un video sobre las teorías de los antivacunas? De hecho, tengo un amigo que ya lo van a conocer, que va a sacar su canal de YouTube. Es historiador también, ¿ah? Es historiador. Y va a hacer un video sobre la historia de los antivacunas. Así que se lo voy a dejar a él.
A ver que lo haga así bien chévere. Tío Merlin, déjate crecer la barba. No, no me gusta, me pica al final de cuentas. No, no me termina de gustar. ¿Has leído algún cómic? Claro. De hecho, yo antes era un asiduo consumidor de cómics. Leí, por ejemplo, casi todo Civil War. Pero ojo, no simplemente los arcos, los 7 arcos argumentales, ¿no? Sino todo. Incluía pues el universo de Spider-Man, cómo veía cada personaje la guerra civil. Me gustó bastante, me gustó mucho. Carlos, gracias por tu donativo. ¿Rock y metal llevaron al siguiente nivel el rap? Yo creo que sí. Mira, de hecho el new metal en la historia de su evolución pegó bastante en los años 2000, 2005, por ahí, que eran los años pues tremendos del new metal. Estaba Linkin Park, estaba los inicios de Slipknot con su disco Iowa, estaba Korn, ¿no? Con ese disco emblemático Follow the Leader, ¿no? Deftones, que se ha vuelto en mi banda favorita hasta el día de hoy. Y desde ahí, pues, rock y rap es para mí la cosa más increíble. Es la cosa más increíble que existe. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, me encanta. Am, Atahualpa Huáscar me dice, ¿sigues con la humildad que dices? No, es que que estoy tratando de responder así detalladamente, amigo. Disculpa si a veces no puedo cumplir con todos, ¿ya? Eh, Sumario. Atahualpa o Huáscar. Yo creo que en cierto modo podría ser Atahualpa, ¿ya? Pero es una pregunta muy compleja, la verdad es que son muchas variables y me estás poniendo en el caso a decidir en una situación en la cual ya el incanato estaba en decadencia. Creo que le iría por Atahualpa, creo, ya. Podría ser. Merlin, ¿has pogueado con Serial Asesino? Bueno, no puedo poguear porque uso lentes, de hecho, y si me voy al pogo vuelo. Pero sí, hubo un tiempo en que sí me metía cuando no usaba lentes. Y sí, pues es chévere ya, pero sales de ahí pues, más morado que Barney. Más morado que Barney, ¿no? No sé si es que la banda Serial Asesino alguno estará viendo este video o verán mis videos, pero un saludo para ellos, de verdad. Me encanta bastante su música. Me encanta bastante su música. Merlin, ¿qué opinas del clasismo? Que es una de las cosas que tenemos que erradicar de esta sociedad lo más pronto posible, aunque es una chamba muy complicada porque el clasismo, el racismo han existido pues desde tiempos muy, muy, muy anteriores. No creo que sea fácil erradicarlo, pero bueno, está la intención, está la intención. Oye Ricardo, muchas gracias por tu donativo. Este era para el OnlyFans, pero tú eres más gozo, me dice. Gracias, papi, gracias. Eh, Muy bien. ¿Qué opinas de Rayuela? Lo leí por partes, ¿ya? No sé, me parece interesante, pero no es la clase de libros que me gustaría leer. No sé, no me termina de cuadrar. Eh, ¿Cuál es tu top 5 de libros? A ver. Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, lo pongo arriba, ¿ya? En segundo lugar pondría Las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, me gusta bastante. En tercer lugar, aquí, bueno, es que ahí pondría un todo, ¿no? Yo tengo la narrativa completa de Lovecraft. La pondría ahí. En cuarto lugar, pondría el libro Nación y Sociedad en la Historia del Perú de Peter Claren. Y en quinto lugar, pondría Contrahistoria del Perú. Contrahistoria del Perú, ¿ya? Eh, y así en términos quizá más literarios, el primer y el segundo lugar lo haría pelear entre El primer peruano en el espacio de Daniel Salvo y El relámpago inmóvil de Pedro Ugarte Valdivia. Me parece geniales libros. Berlín, todas las revoluciones han sido violentas, han tenido cargas de violencia distintas. ¿Ah? Por ejemplo, hay una creencia bien recurrente a pensar de que Gandhi hizo un movimiento pacifista, lo cual es cierto hasta cierto punto, ¿ya? Porque antes de eso, o sea, las luchas que generaron la indignación en Gandhi no fueron pacíficas, se movieron con un montón de sangre. Ahora, lo ideal sería evitar eso, pues no, nadie quiere sangre, pero muchas veces la pelea entre privilegiados y personas que tienen una situación de necesidad, pues es una lucha que termina convirtiéndose en una cosa insostenible, ¿no? YouTuber favorito, Músico de M. Músico de M es un canal de un youtuber español que es semi desconocido, ¿ya? Pero su calidad de humor es increíble. Frank me dice, un libro de fantasía para recomendarle a mi flaquita. El primer peruano en el espacio de Daniel
Salvo. Ese de ahí está en Amazon a 10 luquitas, virtual, obviamente. Regálale ese a tu flaquita y créeme que le va a encantar. Merlin, ¿has leído como fuente el Código de Honor del Marqués de Caribaña? No, 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 no. No lo he revisado. Espero revisarlo en algún momento. Merlin, ¿qué opinas del libro Los 12 Apóstoles de la Economía Peruana? Interesante, interesante, pero me parece que hacer un video sobre eso requeriría más bibliografía para poder contrastar algunas cosas. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer quizás en un futuro. ¿Podrías hacer una historia del criollismo en Sudamérica? Es muy ambicioso, muy grande, ya me requeriría mucha lectura. Se podría hacer, ya, lo podría hacer. Pero ya más o menos con la experiencia del video que hice sobre la historia del amor, pucha, me queda claro que es recontra jodido hacer un video así de temas bien grandes, porque de verdad es un trabajo titánico. O sea, ese videito que ustedes han visto ahí de veintitantos minutos de la historia del amor, créanme que fue un video que costó muchísimo hacerse. De verdad me costó una barbaridad hacerlo. Pero bueno, me gusta hacerlo, es mi pasión hacer esta clase de videos. Y mientras les guste, no hay ningún problema. Merlin, ¿qué opinas de la sospecha de compra de refrigeradores para las vacunas? Mm, bueno, no he escuchado esa sospecha, la verdad. No la he leído. Hoy día estuve entrando poco, la verdad, a noticias. Tenía bastantes cositas que hacer en el camino. Pero la logística es parte necesaria para poderse mantener este ritmo de vacunación, que yo espero que sea pronto. Yo ya quisiera hacer mi vida normal, ¿no? Quisiera irme a Tacora a comprar mis libros, viajar a ver a mis familiares, ¿no? Ir a Quilca tranquilamente y comprar algunos libros, pero bueno, nos ha tocado vivir una época muy difícil, muy complicada, pero estamos ahí, ¿no? ¿Qué opinas de Ugox Chugox? Ya lo dije en una ocasión, me parece que tiene cosas buenas como también cosas malas, como todos en realidad. Eh, pero de por sí una persona que se dedique a difundir cultura ya es loable, pues, ¿no? O sea, no es fácil difundir cultura, no es fácil, créanme, no es nada fácil. Mi canal demoró mucho, o sea, bueno, demoró año y medio en explotar y el canal estuvo estancado meses, ¿no? Por eso es que ahorita a mí me causa bastante emoción ver pues que ya me falta poquito para llegar a los 100.000 suscriptores. Para mí ha sido pues una carrera titánica, una carrera inmensa, pero bueno, estoy feliz por los resultados que estoy obteniendo acá y espero que se pueda llegar mucho, mucho más lejos, ¿ya? Merlin, ¿te gustaría tener un espacio en la TV? Sí, pero no de historia, sino de entrevistas. De hecho, mi segunda pasión, muy aparte de difundir historia, es las entrevistas. Y quisiera de verdad tener un programa de entrevistas, si es que se me diese la oportunidad, a ver si es que por ahí alguien se anima en radio o en televisión. Pero bueno, Merlin, ¿has escuchado Los Psychos? Sí, 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 sí. De hecho, sí, me gusta bastante. Bueno, es una canción que a todo el mundo le gusta, creo que se llama Demoler. Me gusta bastante. Y bueno, los Psychos, pues, ¿no? Se le considera uno de los padres del punk, ¿no? Por no decir que se cree incluso que el origen del punk pudo haber sido en el Perú y no en Inglaterra. Pero bueno, eso ya es un tema ya más para historiadores, ¿no? Merlin, recomiendo un libro de historia de las mentalidades. Oye, qué buena recomendación me estás pidiendo. Vigilar y castigar de Michel Foucault. Básico, 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 básico. Muy buena, ¿ya? Eh, ¿Qué tal Memorias de un asno? No lo he visto, no lo he leído, la verdad, no lo he checado, ¿ya? ¿Conoces a Aldo Bartra? ¿Conocerlo en persona? No. ¿Haber visto su canal? Sí. Me gusta bastante sobre todo la seriedad con la que trata los temas, y no me refiero a seriedad de que sea aburrido, porque no lo es, mm, sino seriedad con el tema de las fuentes. Me gusta bastante el canal de Aldo Bartra. No sé si me conoce, no creo que me conozca, pero un saludo para Aldo si que está por ahí. ¿Qué harás cuando llegues a los 100.000 suscriptores? Lo que me pidan. No, tampoco tanto ya, pero va a haber algo especial. Que llegue la plaquita, pucha, y ese día, no sé, voy a sacar algo chévere por ahí. ¿Has escuchado Narcosis? Sí, 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 he escuchado Narcosis. Pocas, pero sí he escuchado. De hecho, yo un tiempo estaba bien, bueno, incluso hasta el día de hoy estaba bien metido con esto del rock subterráneo, me gustaba bastante hasta el día de hoy. Y de hecho, la tienda El Grito, quiero aprovechar para recomendarles a ustedes la tienda El Grito, así se llama, búsquenlo así en Facebook o en Instagram, El Grito. Jamol, gracias por tu antiguo 5 soles. Merlin, una pregunta. En un directo escuché que no te gustaba mucho la parte de editar videos. ¿Te gustaría recibir apoyo de eso voluntario? Ya, ahorita voy a comentar eso, ¿ya? Eh, la tienda El Grito es una tienda que se dedica a vender discos, souvenirs, polos, ¿no? De bandas. De hecho, yo compré este polo en la tienda El Grito de Serial Asesino.
Y vende toda esa clase de cosas con respecto al rock. Pasen por su Instagram, pasen por su página de Facebook, que tiene material rockero. Muy, muy buen material rockero. Y gracias también por el regalito que me dieron otra vez. Excelente, me encantó, lo posteé en mis redes. Estuvo genial. A ver, la parte de lo que es editar videos es pesada. Es muy pesada. Quisiera recibir ayuda, sí, pero, o sea, también está el otro hecho de que podríamos tener diferencias creativas y en todo en ese asunto. Tendría que pensarlo bien. Voy a pensarlo porque decirlo ahorita sería un poquito arriesgado. Eh, pero bueno, sí, lo cual es cierto. Me gustaría tratar de encontrar algún tipo de ayuda en ese sentido, porque es bien, bien fregado de hacer, ¿ya? Merlin elige, ¿Harry Potter o El Señor de los Anillos? Harry Potter. Me gusta El Señor de los Anillos, ojo, ¿ah? De hecho, yo soy un gran fanático del Señor de los Anillos, pero en la narrativa en general me gusta un poquito más Harry Potter. Yo sé que acá quizá me vaya a ganar el odio de la gente, ¿ya? Pero me gusta bastante más la dinámica como le mete Rowling que Tolkien. Ódienme, pero bueno, es mi opinión, por favor. Eh, ¿Escuchaste a Tarkus? No, no he escuchado lamentablemente. Eh, Merlín, después de la pandemia, ¿harás reunión de suscriptores? Si es que ustedes desean, puede ser, puede ser. Podemos hacer reunión en la librería de un amigo que tengo ahí en Quilca. Podemos conversar, ahí grabar algo quizá. Así que puede salir, puede funcionar, ¿por qué no? Ficciones de Borges, muy buen libro de cuentos. De hecho, Borges es uno de esos autores con los cuales hay que leer con mucha paciencia y con mucha erudición, dicho sea de paso, porque Borges es un autor complicado de leer, ¿ya? Porque, o sea, cuando uno examina más o menos la prosa de Borges, es un tipo muy erudito. O sea, tú no puedes leer a Borges y decir, lo voy a entender así recontra sencillo, ¿no? Oye, Rodrigo, gracias por tu donativo de 17 soles. Hace pocos meses conocí tu canal, me encanta. Eres un fuera de serie, me inspiras mucho y que sea grande. Oye, muchas gracias, bebé, gracias por tu donativo. Me parece excelente. Voy a tener mi pizarrita de zinc, creo. ¿Ah? ¿Quieren zincs? No sé, me dicen, ¿quieren que le haga zincs? Puede ser, pues ya que está de moda y yo veo bastante streaming. Puede ser, quién sabe, ¿no? No sé, se puede hacer. Se puede hacer. A ver, vamos a actualizar la barra de donaciones, porque parece que han llegado nuevos yapeos. Sí, 8 vamos a añadir 8. 8, 8, 16, 36, vamos a añadirlo a 36. Mm, mm, mm. Ya, a ver. Rodrigo, gracias por tu donativo. Lo que más me emociona es que en un futuro podré decir que te conocí antes de la fama, Rodrigo Luca. Regálame un saludo. Caramba, un saludo para ti, Rodrigo. Gracias. No me considero un famoso, no creo que sea un famoso, de hecho. Pero bueno, si es que me puedo hacer conocido por esto, sería genial, porque, verdad, yo sí quiero aportar a la sociedad algo siquiera, algo siquiera. Vamos a poner las preguntas de los yapeos, ¿ya? Merlin, ¿harías un video sobre los juicios de Nuremberg y hablar sobre cómo los vencedores siempre juzgarán a los vencidos? Tengo algunos videos donde sugiero eso, ¿ya? Acerca de la dinámica entre vencedores y vencidos, ¿ya? Y sobre el video de los juicios de Nuremberg, sí, eso da para un video, de hecho, porque es un tema bien, bien polémico, ¿ya? Espero poderlo abordar bien, porque de por sí es un poco complicado abordar un tema que despierta tantas pasiones, y con pasiones me refiero a opiniones positivas y negativas intensas, como lo que es el caso del nazismo. Acá tengo otra pregunta de Alexandro. Merlín, una pregunta. ¿Tienes o has pensado en hacer... se me fue el internet, caramba. No, se me fue el internet del celular. Disculpen. Ya. ¿Has pensado en escribir un libro? Sí, sí. De hecho, y como ya les dije, va a salir un libro pronto mío que va a salir con la editorial Acuedi. Ya, así que pronto va a salir, pronto va a salir. Contacto para comprar el Kindle. Ya les dije, ya, el amigo que me dio Kindle, nos contactamos netamente por teléfono, ¿ya? Pero me dijo que iba a sacar una página. Voy a poner la página lo más pronto posible, ni bien me la envíe, la voy a poner en mi página de Facebook, así que síganme ahí en la biblioteca Merlín o en Instagram como Merlín Mirror, y ahí vamos a poner todo eso, ¿ya? Para que se pueda hacer. Merlín, ¿qué opinas de Orwell 1984? Bueno, visionario, pues, ¿no? Un visionario, a final de cuentas. Facebook, Instagram, TikTok terminaron siendo, pues, los grandes, los grandes hermanos, ¿no? Que nos vigilan en cierto modo. Pero bueno, es parte de la sociedad. La cosa es que cómo vamos a afrontar eso. ¿Por qué no tienes Twitter? Me dice Renzo. Me lo han pedido varios, ¿ya? Pero lo que pasa es que yo de por sí soy un poquito flojo con las redes sociales. O sea, no soy mucho de estar revisando el Instagram o revisando el Facebook a cada rato.
porque paso gran parte de mi tiempo revisando información, pensando en el video, o por último conversando con amigos cercanos. Y ahí en ese tránsito, pues es donde yo digo, ay caramba, tengo que poner una foto, tengo que poner un estado. Se podría hacer, sí. Creo que necesitaría un community manager ya para eso, porque de verdad se hace por momentos un poquito jodido, ¿ya? Merlín, ¿venderías libros en Kilka? Mm. Uno de mis planes es hacer la librería de Merlín. Que todos los libros que te voy a recomendar en mis videos los vas a encontrar también en mi librería. Pero ese es un plan ya a mediano plazo. Ya quisiera sacar una tienda de libros. Espero que se pueda lo concretar, que se pueda lograr y bueno, que se haga, ¿no? ¿Cómo progresó tu canal? Creo que fue constancia. Como siempre le digo a la gente con la que hablo acerca de estos temas de cómo entrar a YouTube, yo siempre les digo lo mismo. La constancia es la base para que un canal despegue. Si no hay constancia, no hay absolutamente nada. Tiene que haber sí o sí constancia. Y eso significa deshacerte de un montón de prejuicios. Uno de los más jodidos quizá de ellos es, ay, me veo horrible, me van a rajar de mí, que esto, que lo otro. Que eso no te preocupe, que eso no te preocupe. Yo estoy gordo, no soy fotogénico, pero la gente creo que me escucha no por verme, o bueno, la gente consume mi contenido no por verme, sino por escuchar las cosas que pueda decir. Así que simplemente es lanzarse, ¿no? Atreverse. ¿Qué directores de cine te gustan? Akira Kurosawa, me gusta bastante. Stanley Kubrick, mi director de cine favorito. Spielberg también, un poquito complicado. Christopher Nolan, me parece uno de los mejores directores de cine actualmente. Eh, y bueno, creo que esos serían los principales, ¿no? Pero especialmente Stanley Kubrick. Me he visto casi toda la filmografía de Stanley Kubrick, o toda creo en general, me falta creo que Barry Lyndon nada más. Y bueno, de hecho sí quisiera sacar en algún momento un video sobre Stanley Kubrick. Me encanta bastante. Tío Berlín, un saludo para mi compa Ilie, así dice. Ya, un saludo para Ilie, hermano. Espero que estén pasándola genial, ¿ya? Hola Berlín, ¿qué libros debería leer antes de Historia de la Corrupción? Muy buena pregunta y acabas de hacerte la pregunta más interesante de la noche. Y es que no puedes leer Historia de la Corrupción si es que no tienes base previa en historia. Esa es al menos mi opinión, ¿ya? Porque Quiroz cuando escribe asume que tú ya sabes ciertas cosas. Y si no tienes base en estas cosas, pues te va a ir mal a la hora de entender historia de la corrupción porque no lo vas a entender o peor aún, lo vas a malentender, ¿ya? Lo vas a malentender. ¿Qué libro te recomiendo previo para eso? Nación y Sociedad en la Historia del Perú de Peter Clarén, Historia del Perú Contemporáneo de Marcos Cueto y Carlos Contreras, y Clase, Estado y Nación de Julio Kotler. Al menos esa es la santísima trinidad para poder entender esto, pero me salió el hipo. Acá me preguntan, ¿qué le falta a Perú para convertirse en potencia mundial? Uno, dejar de tener una población tan indiferente de la política. Dos, dejar de ser personas criticonas de todo, absolutamente todo, y ponerse a pensar realmente en qué le conviene al país. Tres, animarse, y esto sí siempre lo he recomendado, animarse, sobre todo los jóvenes, anímense a participar en política, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque si tú estás esperando la renovación, ¿quién va a hacer la renovación? ¿El mismo candidato de siempre? No, lo va a hacer un joven, lo va a hacer una persona que va a apostar por el cambio. ¿Y por qué el cambio? ¿Por qué tú no puedes ser el cambio? Puede ser, a lo mejor, puede ser el cambio quizá. Anímense a eso. Y no le tengan miedo a que si digan, ay, me metí un partido pero la cagué y ahora me voy a meter a otro. Mira, el personaje que ustedes ven aquí atrás es Winston Churchill, ¿ya? Winston Churchill, que se ve ahí al fondo. Y el que tengo para este lado de aquí, no sé si se ve, para el lado de acá, es Charles Maurice Talleyrand. Ambos se cambiaron de bando un montón de veces, ¿ah? Bueno, Talleyrand más que Churchill, la verdad. Pero ¿qué pasó? Que con sus acciones terminaron haciendo cosas, por ejemplo, en el caso de Talleyrand,
terminó preservando la soberanía de Francia en el Congreso de Viena de 1815. Y en el caso de Churchill, terminó dirigiendo las políticas inglesas durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial. Yo sé que es un poco complicado asumir esto porque la gente va a decir, ay, entonces estás justificando a los políticos tránsfugas. Es que no se trata de ser tránsfuga por un provecho propio, o no se trata de cambiar de idea por un provecho propio, sino por el provecho colectivo. Si es que lo que vas a hacer, si es que lo que vas a hacer es por el progreso colectivo, pues hazlo, ¿no? Hazlo. Sí, ese que acá me dicen postula, postula. El problema es que, o sea, yo quiero estar desde esta tribuna, ¿por qué? Porque yo siento que puedo aportar más desde aquí. Y yo no hago candidaturas políticas, yo no estoy haciendo proselitismo. Por eso que incluso hasta evito hablar de candidatos porque me parecería irresponsable inducir al voto. Pero con los videos verán darte cuenta qué le falta al Perú para progresar. ¿Quiénes han estado siempre en el poder? ¿Cuáles han sido siempre los apetitos del poder? Entonces, yo creo que se puede hacer una cosa entre líneas, se puede leer entre líneas la mentalidad popular y con base en ello comenzar a salir del hoyo en que nos hemos metido, ¿ya? Muy bien, tengo aquí otro yapeo. A ver, hay un saludo acá. Me dice, tío Merlín, saludos desde la Facultad de Ciencias Financieras y Contables. Me encanta tu contenido y tu forma de ser. Gracias, código lagarto, me dice Pedrito. Un saludo para ti, Pedrito, estimado. Muchas gracias por el donativo. Y vamos a añadir aquí 39.50 sería. Vamos a ponerle 36, ya poner en números redondos. 30, no, te estoy hablando, 39.50. Vamos a ponerle 40. Ya, vamos a ponerle 40. Ya, bacán. Bacán, bacán. Se está llenando la barrita. Muy bien. ¿Qué opinión tienes de la televisión basura? Me dice acá un patito. Bueno, hice un video acerca de eso. Me parece que la televisión... bueno, basura es una forma coloquial de llamarlo, ¿ya? Pero le puede gustar el entretenimiento. De hecho, yo consumo bastante entretenimiento. Me gusta ver bastantes streams de videojuegos. Pero yo no creo que esa sea la forma en cómo deba orientar mi vida, porque tengo que hacer cosas más productivas, ¿no? Entonces, tengo que tratar de equilibrar, ¿no? Entre lo que es mi formación académica y lo que es para mí el entretenimiento. Entonces, en ese equilibrio, se podría encontrar algo interesante, ¿no? Pero el problema de la televisión basura es que te manda demasiada eh, diversión, entre comillas, que muchas veces termina siendo insana y esto se termina convirtiendo en una rutina. Yo por eso es que creo que, o sea, tú no te sientas mal si es que consumes videojuegos y digas, no, que seguro piensan que soy un retrasadito. No te sientas mal, no está mal consumir videojuegos. Lo que sí está mal es que solo te quedes con eso. Así que consume, lee algo al día, algo chiquito, algo pequeño, pero lee algo al día. No te va a hacer daño, no te va a hacer daño. A ver, Michael Jackson o Freddie Mercury. Freddie Mercury, me gusta mucho, mucho más. ¿Qué opinas del libro Fahrenheit 451? Me dice Johan Torres. Me gusta bastante, pero Ray Bradbury me gusta más como cuentista que como novelista. Mucho más como cuentista, la verdad. ¿Cuál es tu libro favorito? Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Mi libro favorito eternamente. ¿Qué consideras que es la mejor solución para la desinformación y los conspiradores? La evidencia. O sea, llega un momento en que ya sus mentiras son tan jodidas que ya no las pueden sostener. Francesca, muchas gracias por tu donación. Merlín de Sastem, ¿cuál es la diferencia entre comunismo, socialismo y fascismo? Ah, su madre, precisiones teóricas. A ver, hasta donde tengo entendido, en el caso del comunismo no hay el tema del Estado. Es como entrar en una fase casi prehistórica en la que todos vamos a tener pues un espacio comunitario de compartir todo comúnmente, ¿no? No existe la propiedad privada, por obvias razones. En el caso del socialismo hay una dirección desde el Estado. Por eso es que muchos especialistas dicen que es más probable que haya un Estado socialista que impulse la igualdad a un Estado comunista en el cual haya una igualdad por una cuestión de conciencia. Por eso yo digo siempre que es una utopía. Bueno, y en el caso del fascismo sí es un poco más sencillo, ¿no? Son estos estados
de corte totalitario que tienen como objetivo controlar absolutamente todo el aparato estatal y tener una influencia muy fuerte en la población basados en discursos de odio, en discursos violentistas, en un culto al líder, ¿no? Por eso tenemos los clásicos ejemplos del falangismo en el caso español, del fascismo italiano, del nazismo en el caso de Alemania. Aquí en el Perú también hemos tenido una influencia de eso con respecto a lo que es Sánchez Cerro, por ejemplo, ¿no? Pero va por ahí, va por ahí. ¿Qué opinas de la leyenda negra española? ¿Es real? A ver, Julio, gracias por tu donativo. Oye, Julio, feliz cumpleaños, ¿verdad? Ayer ha sido tu cumpleaños. Nuestro país puede volverse un estado federal. Debemos arrancar a raíz del centralismo limeño. Sobre ese estado federal ya habíamos conversado, creo, anteriormente. Me parece que es un tema mucho más complejo como para abordarse en un video. Pero el centralismo, creo yo, en un país que tiene tanta diversidad cultural, tantas opiniones, tantas microhistorias, sí, pues tienes que romper el centralismo limeño porque la independencia fue un discurso criollo hecho desde la capital, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo le haces eso para encontrar un consenso general, ¿no? ¿Tiene que romperse? Yo creo que sí, yo creo que sí. Para mí sí creo que es una necesidad. Merlin, ¿qué opinas de lo políticamente correcto en el cine? A ver, un ratito. Fernando Pascal, gracias por tu donativo. Un libro de historia del Perú para empezar a leer. Nación y sociedad en la historia del Perú de Peter Clarén. Muy buen libro. Ya, muy buen libro. Ay, me olvidé la pregunta anterior. Eh, wow, ¿dónde está? Siempre se me va, Dios mío. ¿Dónde está? Mm, 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 mm. Ahorita se me va a venir la pregunta. Sorry. Eh, a ver, ¿algún libro de Marco Aurelio que te gustó y por qué? Hay un libro que reúne como una especie de ensayos sobre el sexo. Se me dio el nombre ahorita. Me lo prestaron, no lo llegué a comprar porque estaba carito en la feria del libro. Pero bueno, me gustó bastante. Diego Guapaya, gracias por tu donativo. Hola Merlín, ¿podrías hablar de la historia del carnaval en Lima? Éxitos y me gusta todo tu canal y estoy viendo con mi novia este 14. Un saludo para tu novia, Diego. Espero que le estén pasando genial. Sí, tengo bibliografía sobre el carnaval. Tengo bibliografía sobre el carnaval, de hecho. Voy a utilizarla y estoy reservándolo para un momento especial. Para un momento especial en el cual yo creo que el video podría pegar. Podría tener bastante impulso. Así que vamos a ver qué se puede hacer y espero que se pueda consolidar. ¿Ya? ¿Te gusta Age of Empires? Me dice Gabriel. Sí, lo jugaba bastante de niño. Me gustaba jugar la raza, entre comillas, de los españoles. Eh, sí, era uno de mis juegos favoritos. Me estaban preguntando la leyenda negra española. Creo que esa era la pregunta que me había olvidado. Eh, Me llamo Merlín con M, no con B. Berlín, no, Merlín con M. A ver, la leyenda negra española dice que los españoles llegaron y arrasaron absolutamente con todos, ¿no? Con los indígenas los mataron en general, ¿no? Al menos esto de acá sí tengo entendido que es mentira, ¿no? Porque de hecho lo que ocasionó la gran cantidad de muertes de indígenas en el Perú con la llegada de los españoles fueron las enfermedades. Y sobre esto el historiador David Nobel Cook tiene un libro sobre ello, ¿no? Explicando cómo las enfermedades terminaron diezmando a la población nativa de aquí, ¿no? Al menos en ese sentido, sí. Ahora, que eso los limpie completamente de que los españoles eran santas palomitas, yo creo que no. Pero al menos en ese sentido, con respecto a la aparición de las epidemias aquí en el Perú, sí. Ahí sí creo que podría ser. Eh, bueno, ¿qué opinas del 322? ¿Quieren que hable del 322? ¿En serio? Vi la historia que presentó Smash del 322. Mm, en algunas cosas estoy de acuerdo con él y en otras no, pero bueno, no sé si debería meterme con eso, pero bueno, vamos a ver, ¿ya? Muy bien. ¿The Beatles o Rolling Stones? Beatles me gusta mucho más. Eh, Dotita Profesor me dice que lleguemos a los 100.000 suscriptores, ahí puede ser, ¿ya? Ya, ¿qué opinas de lo políticamente correcto en el cine? Ya, eso es lo que me había olvidado. Yo creo que hay ciertas cosas que se tienen que romper, ciertos estereotipos que se tienen que romper. El cine es una herramienta de difusión, lo es una herramienta que genera corrientes de pensamiento, lo es. Y mucha gente dice, no, que por qué aparece, por ejemplo, muchas mujeres, le cambian de color a mi personaje. Pero es que es parte de la vida. Yo al menos, desde una perspectiva personal, no le veo nada de malo.
O sea, no le veo absolutamente nada de malo. Que me pongan al primer Spider-Man con Tobey Maguire o me pongan a la versión morena que salió después, yo no me hago problema. O sea, finalmente lo disfruto como una producción. Que te choque quizá eh, porque no sé, pues atenta contra tu visión tradicional del mundo, yo creo que es otra cosa, ¿no? Pero personalmente yo no me haría problema. De hecho, me gustó bastante las escenas cuando se ponen, por ejemplo, en esta última película de los Vengadores de Endgame, cuando salen las mujeres heroínas ahí, ¿no? Frente a Thanos. O sea, me pareció una muy buena escena. Y yo no tendría nada contra eso. De por sí, yo no tengo nada con eso. Sí, ya sé que me van a decir, pero ahora, que me digan lo que se le dé la gana. O sea, al final de cuentas, no le voy a caer bien a todos, ¿no? Pero, o sea, yo te cuento lo que para mí me parece que sería interesante, ¿no? No me hago problemas con eso, la verdad. De hecho, yo fui un tiempo muy conservador, ¿ah? Y te estoy hablando que era hasta el 2012, más o menos, yo era muy conservador. Pero ya adentrándome más en la historia como carrera, entendí que el mundo es muy dinámico. Y si yo voy a estar, Perry Nortico me dice, se me cayó un ídolo. Normal, viejito, no te preocupes, no todos tenemos que caernos bien, eso es parte de la vida. Yo te digo lo que pienso, podría tranquilamente subirme a la ola y decir, no, yo condeno eso. Porque yo sé que eso la mayoría está de acuerdo, pero prefiero ser mil veces sincero a que te caiga por la fuerza, ¿no? Para mí no va eso. Cocos, gracias por tu donativo. Saludos desde México. Oye, genial. Un libro, ¿qué dice? Ideológico que me recomiendes. El sublime objeto de la ideología de Slavoj Žižek. Muy interesante. Lo utilicé para mi marco teórico. Bueno, a quien le guste mis ideas, buenas, a buena hora, ¿no? Yo no se las impongo a nadie, dicho sea de paso. Si tú quieres seguir pensando eso, no hay ningún problema. Hazlo. Pero yo no me hago problema por eso. Ninguno. Yo voy a seguir subiendo videos, no hay ningún problema. No hay absolutamente ningún problema. Me parece forzada, me dices escena. Quizás, ¿no? Pero es que también hay que entender que muchas cosas le interpretamos desde nuestros prejuicios. Puede ser que para ti te suene forzado, pero para otro le suene necesario. Entonces, si tú vas a jugar con tus prejuicios, los del otro, pues no hay consenso, pues no tiene sentido. O sea, tómalo como lo que es, arte, es arte. O sea, interprétalo como lo que es arte. No es un proceso de ideologización del mundo, como lo quieren hacer ver. Es arte. O sea, no te hagas más roche. Es como si estuvieras, no sé, pues discutiendo la trama de tu porno favorita o una cosa así. No sé, no le veo la razón. No le veo el sentido. A ver, ha llegado un nuevo yapeo. Y vamos a ir cerrando ya el directo del día de hoy, porque ya estamos pasándonos el tiempo. ¿O quieren quedarse? Che, dígame a ver, ¿qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Son progres, me dice. No digo, no falta el que aparece que dice eso. No me requejo, gracias por tu donativo. Algo de literatura sobre exportadores e importadores en el Perú a lo largo de la historia. Ya. Apogeo y crisis de la República Aristocrática de Alberto Flores Galindo y... ¿Cómo se llama este libro que también es de Peter Claren? Ah, 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 ah. Algo así se llama, ya anótalo. Las haciendas azucareras en el norte y los orígenes del APRA. Eso te puede gustar también. Pero en ese sentido, los libros que vayan con respecto a la República Aristocrática te van a servir bastante. Van a servir mucho, mucho, mucho. Tío Merlín, la opulencia, dice. ¿Qué opinas del canal Historia del Perú? Mándame tu bendición. Ya, estoy en finales, FIC Uni, código COVID, me dice. Gracias, Daniel, por tu donativo. Yo opiné de Histeria, me parece un canal interesante. Gracias, Fernando, por tu donativo de $5. Saludos desde Nueva Zelanda. Cuando salga tu libro, ¿saldrá para Kindle? Espero que sí, espero que sí. Yo creo que sí va a salir, no te preocupes. Ya opiné del canal Historia del Perú, me gusta bastante. Me gusta más cuando habla de historia que cuando habla de política, porque siento que tiene un poquito más de base. Daniel, gracias por tus 100 soles. Excelente canal, ¿por qué no haces algo de historia y la religión? Siempre me interesó la tradición judía, construyó la Biblia en vez de transcripción. Muy buena, muy buena. Y de hecho va a haber, no se preocupen, va a haber. Historia de las religiones va a haber. Pero como les digo, hacer un video sobre un tema tan extenso en un solo video es bien complicado. Ya me pasó con Historia del Amor, es muy complicado. Voy a ver cómo lo puedo cuadrar, ya, pero de hecho, está en mis planes, ya, saludos para ti, Daniel, y te mando mi bendición, así como el Padre Domingo, te mando mi bendición para tus finales que tienes en la uni. Y vamos a ver la siguiente donación. Jesús, Merlín, ¿has visto la masacre y humillación que le da Kotler a Jaime de Althaus en la presentación del libro?
No vas a poner a comparar a Kotler con Althaus, pues. O sea, Kotler es Kotler, pues. Pero bueno, ya. Quiero verla, me has dado una muy buena, muy buena. La voy a ver con música de Linkin Park de fondo, ya. Julio Kotler versus Jaime de Althaus de la House. Ahí. Am, ¿Tienes parientes arequipeños? Sí, ahorita voy a actualizar la barra, un ratito, un ratito, un ratito. ¿Tienes parientes arequipeños? No. Tengo parientes de Puno y tengo parientes de Tacna. De hecho, yo soy Aymara. Soy casi 100% Aymara, creo. Anderson, gracias por tu donativo. ¿Qué opinas sobre el canal de YouTube Monitor Fantasma? Saludos desde Piura. Me parece interesante, me parece sumamente interesante. Le entra varios temas a la vez. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿ya? Yo pienso que uno tiene que centrarse en lo que sabe para poder comunicar mejor. Pero bueno, si lo puede hacer, si siente que lo puede hacer, está genial. Es muy ameno, me gusta escucharlo. De hecho, sí consumo su contenido, me gusta consumir su contenido. Y sí, tengo un balance positivo sobre él. De hecho, críticas así jodidas a youtubers no tengo, ¿ah? O sea, yo siempre trato de rescatar lo positivo. ¿Qué se puede encontrar de bien dentro de alguien que está chancando, pues, a más no poder, ¿no? Por ejemplo, cuando fue este roche que tuvo Hugox, yo hice un video comentando cosas buenas y malas, ¿no? Gracias, Noé, por tu donativo, ¿no? Porque me parece que, o sea, Hugox, si bien es cierto, lo han linchado por un montón de cosas, eh, hay cosas que él está haciendo positivamente, como difundir la cultura. Quizás a su manera, quizás con todas sus ideas o a veces formas de ver el mundo, pero lo está haciendo, ¿no? Y de hecho tampoco no hay ningún canal perfecto, ¿no? O sea, yo creo que ni siquiera un doctor en historia podría ser un canal perfecto porque siempre va a haber bibliografía de por medio que va a terminar haciendo que el video tenga falencias, ¿no? Pero de eso se trata, o sea, de eso se trata exactamente. Y ojo, siempre que hay estas cosas, siempre, siempre... Oye, Kat, gracias por tus $20. Merlín, ¿algún libro sobre la persecución de los judíos en la Segunda Guerra Mundial? Tengo un libro de historia de los judíos. A ver si es que me mandas un mensaje al privado, al Instagram. Mándame un mensaje al Instagram, ya, porfa, para encontrar el nombre. Lo tengo por acá, es un libro de historia de los judíos, para podértelo pasar, mandarte una foto y quizá lo encuentras por ahí en PDF, ¿ya? Merlín, ¿cuánto pesas? Me dice. Peso 110 kilos. Ya le dije, tengo el peso de un oso adulto. Ya, ha llegado un nuevo yapeo. Vamos a subir la barra. A ver, los otros eran céntimos, ¿ya? Vamos a subir la barra, que serían 52. Ya, si se llena esta última barra, ya ahí queda porque me van a sacar llorando de acá. De verdad, me van a sacar llorando de acá. Ya. Gracias por Mar Pillaca por tu donativo de 50 Ars. Merlin, saludos a Argentina. Oye, genial para allá. Saludos hasta Argentina. Uy, se me borró tu mensaje. Saludos hasta Argentina. Espero que te esté yendo todo genial por allá. Y genial. Oye, Noé, gracias por tu donativo. Otro manito. Libro sobre la construcción inca de manera técnica. O sea, es una ingeniería con base matemática. No, amigo. Ahí sí me agarraste. No tengo. No tengo sobre eso, amigo. Ahí sí me mataste. No tengo sobre eso. O sea, con precisión matemática, no. No. ¿Quién podría ser? A ver. Ya ahorita no se me ocurre. Así, con aspectos técnicos no se me ocurre, la verdad. ¿Qué me recomiendas para hacer y saber poesía? Mm, yo no consumo mucha poesía, ¿ya? Pero me parece que la base de la poesía es la sensibilidad. Y bueno, la inspiración, obviamente, ¿no? O sea, he consumido poesía de Vallejo, por ejemplo, de mi amiga Sandra, este, Olivar Iberamendi también. Pero quizás desde mi ignorancia te podría dar esos consejos. No soy un especialista en eso sí. ¿Cuánto mides? Me dice intelectual. Intelectual. Ya dije, entre 1,75 y 1,77. Esa es mi medida. Quería medir 1,80 m, pero ya me quedó demasiado chico, ¿ya? Sube la reacción de la masacre de Kotler al Taos con Canchita. Oye, puede ser, ¿no? Un video reaccionando al debate al Taos versus Kotler. ¿Eres virgen? Me dice, no, papi, no se rata. ¿Ves al Barbas? Sí, me gusta ver al Barbas. Me gusta la entrevista que le hace a Oscar Catacora, que es el director de Huñaypacha. Oigan, miren Huñaypacha. Es la primera película producida en Aymara en el Perú. Y a su madre, ¿no? Mis respetos si lo puedes terminar de ver sin llorar, porque, o sea, la película es al final insufrible. O sea, el corazón te lo hace pedazos. Yo me acuerdo que yo lloré viendo Huñaypacha. Y me acuerdo que mi madre subió pensando en que me había pasado algo, ¿no? Y no, yo estaba demasiado conmovido por Huñaypacha, o sea, me movió demasiado el corazón. Mírenla, es muy, muy, muy buena. Se llama Huñaypacha la película, Huñaypacha. Es, pero
a su madre, es conmovedora, pero a más no poder. Sí, sí, veo al Barbas oficial, veo al Barbas oficial. Bueno, no sé si me conocerá, no, no creo que me conozca el Barbas. Pero bueno, si es que me conoces, amigo Barbas, un saludo, me gusta bastante tu canal, me gusta tu carta abierta Él tiene un video de una carta abierta que le hace a los directores de cine, creo. La manera en cómo él redacta la carta y va haciendo un monólogo diciendo te escribo para saber si Serpos funciona. Yo me cagué de risa con eso. De hecho, el Barba es uno de mis youtubers favoritos, ¿ah? Lo recomiendo bastante, lo recomiendo bastante. ¿Qué carrera estudiaste y cómo te pareció desde tu punto de vista? Me dice Anaí. Yo estudié la carrera de Historia Pura en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Yo siempre lo voy a decir, nunca me voy a avergonzar de mi casa de estudios. Mi casa de estudios es la Universidad Nacional Federico Villarreal. Mi alma mater. La carrera de Historia para mí fue, wow, fue tremenda. Me cambió la vida. Me cambió la vida, de hecho. Había muchas cosas que yo suponía que eran así, así, fijas todo el tiempo, ¿no? Que yo era conservador, muy conservador, la verdad, cuando entré a la carrera. Y finalmente me quedé así tremendamente impactado, ¿no? Por cómo las sociedades cambiaban. Y yo dije, bueno, no sale, o sea, no puedo seguir siendo así, o sea, tengo que comenzar a ver el mundo desde su complejidad, cómo este va evolucionando, cómo este va siendo cada vez más dinámico, más complejo. Y bueno, salió esto, ¿no? Salió esto. Huñaypacho retablo, me dice Julio Ceballos. Huñaypacha. Yo me voy por Huñaypacha en una me voy por Huñaypacha. ¿Por qué hay tanto problema por ser egresado por la Villarreal? Lo que pasa es que la Villarreal está lleno de buenas personas. Está lleno de buenas personas, pero a veces de malas autoridades, ¿ya? Eh, no quiero mencionar nombres, pero he tenido algunos desencuentros con algunas autoridades de la vida real, me pareció malísimo. Pero yo he conocido personas muy buenas, amigos muy buenos de la universidad. No sé si me están viendo, estimados amigos de la universidad, pero quisiera mandar un saludo, por ejemplo, para Paul Gallegos, uno de mis grandes amigos de la universidad, para Joel Espinosa, también para Jeffrey Boyaski, estimado Stifler, donde estés, espero que estés bien, hermano, que te vaya excelentemente bien. eh, para Carlos Ríos, que actualmente tiene un futuro interesante como docente universitario. Y bueno, para toda la gente de la Villarreal que me acompañó, para Oso Medina Calle, que jugamos Yu-Gi-Oh en la plataforma. Y bueno, para mí fue una experiencia hermosa, una experiencia bonita. Claro que con sus sub y bajas también, pero se puede, se puede. Stiflers. No, sí, mi amigo Jeffrey fue un tipo bien loco, ¿no? Por eso le decíamos el Stifler peruano. A ver, 3 4 la barrita ha subido 4 soles. A ver, vamos a poner acá, 4 luquitas. 4 luquitas. Sería 56. 56. Ya esta última y nos quitamos ya porque ya, madre, ya me van a sacar llorando de acá. Ah, vamos a seguir leyendo. ¿Qué opinas de Adam Blaze? No, no he leído nada de Adam Blaze, estimado. Lo siento, lo siento. No he leído todavía nada de él. ¿Qué opinas de Hernández? Hernández de Soto. Supongo que será Hernando de Soto. Ahora no sé si será pues el español o nuestro Hernando de Soto, pero tipo nefasto al menos para mí. No, no me parece, no me parece. Merlín, ya tienes para tu mes, me dice. Bueno, lo que ustedes no saben es que gran parte de las donaciones se van con YouTube. O sea, parece que fuera bastante, pero de ahí un porcentaje nada más me corresponde. Intransigente o verte sangrando. Wow, qué buena. Ese es de Serial Asesino. Esas son canciones de Serial Asesino, obviamente. Intransigente. Intransigente. Me parece genial. Me parece genial. De hecho, ¿cómo fue? Una vez, creo que recibí. Ah, ya me acordé. Creo que había pedido el precio de un producto de Serial Asesino y me whatsappeó el vocalista. Y yo me quedé ese rato. Me quedé así, pero impactado, porque es el vocalista de Serial Asesino que había mensajeado. Ese chat lo quería guardar, pero como me robaron mi otro celular, ya fue, pues, ¿no? Pero, oye, de verdad, Serial Asesino, mis papis. ¿Por qué se va para YouTube? Me dice. Tengo problemas con mi página de Facebook. Alguien por ahí me ha reportado, un grupo, no sé quién será, pero me ha reportado la página de Facebook, no sé por qué. Y mi página de Facebook no puede hacer directos. Me han censurado un montón de cosas. De hecho, mi página de YouTube tiene muy pocas reacciones ahorita, porque antes yo ponía post y mínimo habían 800 likes.
habían 1000, 2000, 3000, 5000, hasta 9000 likes creo que he llegado una vez por post. Pero ahora, como Facebook, perdón, me ha censurado un montón de cosas, mis reacciones son pocas, pues 300 likes, 500 likes. Y bueno, ya por eso es que prefiero estar mil veces aquí en YouTube, pues me parece mucho más chévere. Y voy a estar en Twitch, no se preocupen, voy a estar en Twitch. Pero Twitch lo voy a utilizar para jugar, eso sí, eso sí. El que te censuró fue un libertario. No lo sé, no quiero opinar sobre eso. Ya no quiero opinar sobre eso porque no estoy de acuerdo en muchas cosas y prefiero simplemente no darle más vuelta al asunto. ¿Le tienes miedo al éxito? Dice, no sé, no sé. ¿La esquizofrenia es natural? Bueno, no sabría responderte, no soy psicólogo. Tengo un amigo que sí lo es. Y me dijo que al menos el tema de la neurosis, sí, todos tenemos cierto grado de neurosis. Yo de hecho sí soy un poquito paranoico con eso, un poquito jodido con eso, pero bueno, me parece que es más allá, más allá. Gandhi Nairobi Tangoa, gracias por tu donación. Pueden ser dos premios, uno nacional y otro internacional. Me encanta tu canal, chiquillo. Uy, ese chiquillo. Sigue así, mi bebé, de 4 años ve tus videos. Oh, y un saludo para tu bebito de 4 años que ve mis videos. Espero que puedas seguir produciendo para él hasta que esté pues en la universidad. Espero. Muchas gracias, muchas gracias. Y sí, voy a ver si es que puedo aliarme con alguna librería o con alguna. Claro, con alguna librería para poder sacar un buen lote de libros y sortearlos cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores. Para que sea bien chévere. Merlin, quisiera que te dibuje con mi tableta. Si tienes arte que puedes hacer de niños de bigotes, no hay ningún problema. Me mensajeas a la página de Facebook o a la de Instagram con tu arte y bueno, lo puedo colgar y darte los créditos, ¿no? Por ello. De hecho, a mí me gusta. De hecho, me hicieron un dibujo de bigotes. No sé si han visto en el último video en la publicidad. Ahí está. ¿Qué opinas del mapa de Sebas? Interesante, bonito, me parece bien didáctico. Es un chambón hacer ese tipo de edición que él hace, la verdad. Mis respetos por eso. Sí, diría que sí, me encanta. ¿Cuándo sale su stream? Con la gente jugando. 100.000 suscriptores. Así que ya saben, Armis Doteras, Cuchito Army, Choco Army, Umi Army, Mango Army, Alpaca Army, si que sigue existiendo. Ya saben, amigos, suban las suscripciones, por favor. Llegamos a los 100k y nos mandamos con una partidita de Dota, bebés. Nos mandamos con una partidita de Dota. Crea un Discord. Sí, de hecho, estoy ahorita hablando con una persona que me está asesorando con el tema del Discord. Y voy a hacer un grupo de Discord, así que vamos a hablar por ahí algunas cositas bien chéverengues por ahí. Alpacar mi presente dice, ya, hasta acá, dice la gente ahí. La gente loca sideral. Eh, ¿Vas a jugar en Twitch Free Fire? No juego Free Fire. ¿Sale su 20 versus 20? Claro, claro. ¿Crees que el Perú puede erradicar o reducir la corrupción? Sí, mientras haya una ciudadanía vigilante, mientras haya una ciudadanía interesada en lo que pasa en su país, la corrupción la va a tener más difícil de ser. Porque, valgan verdades, siempre va a existir lamentablemente la corrupción. Siempre va a existir la corrupción. Es un mal endémico que existe, pero la ciudadanía vigilante tiene que estar ahí pendiente. Siempre, siempre, siempre. Saludos para ti, Yago. Anderson, gracias por tu donativo. ¿Conoces el canal mexicano de YouTube Esquizofrenia Natural? No conozco canal mexicano de YouTube. Tengo una amiga mexicana, un saludo para ti, Isa Arboleida. Le voy a preguntar a Isa más rato. Isa, prepárate y te voy a reventar el chat más rato. Hay 322 en YouTube. No sé si habrá 32. No sé si habrá 322, la mafia de los pelos pintados. No lo sé, no lo sé. Lo cierto es que yo sí puedo decirles que crecí solo. Yo no le debo nada a nadie, al menos en cuestión de YouTube. Crecí completamente solo. Como decía Smash, ¿no? Estoy solo y moriré solo. ¿Qué piensas del K-pop? Me gusta un poco más de lo que me gustaba antes. Antes sí lo rechazaba de plano, ahora me doy un poquito más de libertad para escucharlo. No Requejo, gracias por tu donativo de 5 soles. Libro sobre el auge y apogeo chino actual como nueva primera potencia mundial y sus efectos en Perú. Hay un libro que se llama, bueno, sobre sus efectos en Perú sí no conozco, eso sí te mentiría si te digo que conozco, ¿ya? Quizás sobre sus efectos en Perú pueda ser el libro de Carmen McEvoy. Tiene un libro en el cual reúne columnas que escribía, creo que era para el comercio. Lo tengo acá, de hecho lo tengo acá en pendiente para leer, que me lo envió la librería de Desdémona. Gracias amigos de Desdémona por enviarme ese libro. Lo voy a leer. Quizás ahí habrá algunas reflexiones que hace Carmen McEvoy sobre la influencia china en el Perú. Y bueno, sobre el otro, con respecto a cómo China se arma, Henry Kissinger en su libro Orden Mundial habla acerca de cómo van despegando diversos estados del mundo y uno de ellos es con el tema asiático. Te puede interesar ese libro. Se llama Orden Mundial de Henry
Kissinger, Henry Kissinger. Pucha, tío Merlín, otro año más sin flaca, creo que mi destino es ser cura. Siempre va a llegar, siempre va a llegar, no te preocupes, siempre va a llegar. Si este gordo, fofo, feo ha tenido flaca, ¿por qué no? ¿Tú? ¿Quién sabe? ¿Harías un video hablando de la potencia argentina arruinada por la corrupción? Estaba viendo unos videos sobre... Ay, ¿cómo se llama este pata? Ay, ¿cómo se me fue el nombre? De Perón. Estaba viendo unos documentales sobre el peronismo. Puede salir. Quiero buscar bibliografía historiográfica porque a veces los documentales tienen márgenes de error. Pero podría ser, podría sacar, ¿ya? ¿Juegas ajedrez? Sé cómo se juega, pero no lo juego bien. No soy muy bueno jugando ajedrez. No soy muy bueno. El mejor libro que compraste en Tacora. eh, Los cuentos fantásticos de Mircea Eliade, el libro rarísimo de encontrar. ¿Sabes bailar? No sé bailar, no sé bailar. ¿Te gusta el fútbol? No me gusta el fútbol. Eh, ¿Eres de Smash? No soy Smash. ¿Cuándo un video con Nubox? Creo que en un comentario que él hizo en su página de Facebook me dijo que podría ser. No me ha mensajeado, no me ha dicho nada. Pero si se da, vamos a ver, vamos a ver. Como dije anteriormente, yo preferiría que no, porque la gente va a decir, ay, se quiere colgar de Vox, ¿no? Eh, pero creo que por situaciones del bicentenario se podría hacer. Creo se podría hacer. Vamos a ver cómo se dan las cosas, pero hasta ahora nadie me ha mensajeado, nadie, absolutamente nadie. Eh, bueno, no están tampoco obligados, así que no hay ningún problema, se respeta. ¿Cuánto mides? 1,75 o 1,77, a veces depende. Eh, Te enseño, me dicen qué cosa. Haz un video de System of a Down. No, no, eso no da mucho para un video. Bueno, me gusta escuchar System of a Down, de hecho, ya. Me gusta. Con respecto al genocidio armenio. Ya no te había leído completo. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Ahí sí ya le doy otra. Uy, Shit from TV and My Life donó 100 soles. Gracias por tu donativo, viejo. Gracias por ser un mecenas, un Medicis o un Esforza. Merlin, ¿has jugado Assassin's Creed? Me dice. Sí, sí he jugado Assassin's Creed. Particularmente la primera. La primera, ¿ya? Me gusta bastante el juego, es bien dinámico. Las otras ya me parecían fumadas, ya, pero me pareció bien interesante el juego. Y puedo transmitir incluso eso. Mi computadora ahorita sí da para transmitir Assassin's Creed. Así que podemos sacar. A ver, ha llegado un yapeo. Vamos a ver. Para poder cerrar ya de una vez esto. Ajá, ajá, llegó un yapeo. A ver. A ver, me dice Fidel, ¿harías un feed hablando de historia con otro medio de divulgación científica? Coloca el QR de tu yape, me dice. Sí haría un video de eso, pero habría que conversarlo bien, ¿ya? Para que no se preste a malas interpretaciones ni nada, ¿ya? A ver. ¿Harías un video sobre las migraciones en el Perú? Me dice Owen. Sí, de hecho ya lo he ido haciendo poco a poco en el libro, no, en el video sobre los coneros. Sí, ahí hago un poco acerca de la historia de la migración. Te puede gustar ese video, estimado. Y Karen, Merlín, si pudieras retroceder el tiempo, ¿volverías a estudiar historia? Sí, sí lo volvería a hacer. Yo sé que quizá historia no es una carrera rentable. Vamos a reiniciar la barra ya, porque ya se superó ya la donación. A ver, quedaría un saldo de 5 soles. Ya. Yo sé que hay otras carreras que podrían ser mucho más rentables. De hecho, mi padre quería que estudiara algo de ingeniería eh, o algo relacionado a ciencias, ¿no? Incluso quería que me metiera al ejército, que sea oficial, pero hoy tú crees que yo voy a aguantar rutinas de ejercicio, por favor. No, definitivamente no. Historia fue para mí casi una terapia. Aprendí muchas cosas, desaprendí otras, me cambió la forma de ver el mundo. Y yo siempre decía, quisiera algún día vivir de la historia. O sea, no quisiera terminar acabando en algo fuera de mi carrera. La vida y ustedes, porque este es un canal que es hecho por ustedes, construido por ustedes y hecho para ustedes. eh, que este canal ha subido, me reporta algunos ingresos, sí es cierto. Bueno, yo ahorita estoy desempleado en este momento por temas de pandemia y todo ese asunto, al menos por ahora. Y bueno, puedo decir que me ayudó bastante, conocí muchas cosas,
me terminó... Me terminó abriendo mucho la mente con respecto a cómo funcionan las cosas en los medios digitales. Y me gusta. Quisiera realmente en algún momento vivir de la historia, vivir de esto porque esto me gusta. No sé si sea un buen comunicador, no sé si sea un buen, no sé, pues una persona carismática, pero, pero yo sí siento su aprecio. Yo siento bastante el apoyo que ustedes me dan. Yo no esperaba tener un canal que tenga este apoyo. De hecho, cuando yo subí mis videos a YouTube, yo pensé que este canal iba a morir en el anonimato. Y yo decía, no, esto va a quedar ahí, pero las cosas fueron progresando, las cosas fueron haciéndose cada vez más, más complejas. Los patrocinadores, no, miren amigos, yo sé que a ustedes quizá les jode un poco lo de la publicidad y todo eso, ¿no? Pero créanme que cada patrocinador que ha estado conmigo, todos, desde Acuedi, CH Empresarial, Desdémona, el Datero Cuponero, que también está aquí con la página de Facebook, todos ellos han decidido apostar por un canal de cultura. Y créanme que yo no esperaba eso. Yo pensé que iba a hacer todo esto completamente solo, que finalmente iba a mover todo este carro solo. Pero cuando me mensajean así los patrocinadores y me dicen, mira, ¿sabes qué? Me gusta tu contenido, quiero apostar por él. eh, yo me quedo muy agradecido. Al margen de que se concrete o no se concrete quizás la publicidad, porque también hay negocios que me han dicho ya, vamos a ver, ¿no? Y no pasa nada, pero ha habido el interés. Eh, me gusta, me gusta bastante. Espero seguir haciendo esto. No sé si algún día llega a medios, no lo creo, no soy una persona que los medios puedan decir, ah, él es fotogénico. No lo soy, de hecho. No espero llegar a medios tampoco. Si se da, pues, ¿no? Pero me gusta cómo estoy acá ahorita. Me gusta bastante. Me gusta bastante estar en compañía de ustedes. Me gusta conversar con ustedes. Yo sé que quizás no puedo responderle a todos. Es muy complicado. Pero créanme que en cada respuesta yo intento dar lo mejor de mí. Intento contar lo que me ha pasado, lo que ha sucedido. Cosas de mi vida. Quizás les puedan servir a ustedes, ¿no? Y me gusta bastante. Me siento feliz con este canal. A veces la gente me reconoce en la calle. El otro día un delivery de Rappi me reconoció en la calle. Un saludo para ti, estimado. Que no me acuerdo, no te pregunté el nombre, cometí el error de no preguntar tu nombre. Y me siento feliz. Me siento feliz por eso, es bonito. Y espero que pronto esto vaya para más. Espero que esté pronto de mucho más y pueda producir más contenido, pueda dedicarme exclusivamente a esto, a producirles contenido. Y espero que crezcamos más, espero que seamos cada vez una comunidad mayor. Y bueno, vamos a ver hasta dónde va. Eh, al Congreso, anda al Congreso. Yo prefiero apostar por esta tribuna. Me gusta pensar que puedo estar aquí sin necesidad de sufrir la tentación de la corrupción. Pero este es un canal que ha salido de Villa El Salvador. Yo soy de aquí, de Villa El Salvador. Soy de uno de los últimos grupos. Mi barrio es un barrio pobre. Es un barrio muy, bueno, pobre, pobre en realidad. Estamos en la parte final. Y bueno, ese es básicamente lo que yo quiero hacer, lo que me gusta hacer. Y espero en algún momento que esto progrese, que esto sea cada vez mejor. Y YouTube me ha dado la oportunidad de poder estar con ustedes. Y bueno, estaré aquí hasta cuando me dé la vida, hasta donde pueda, hasta donde me dé todo. Y aquí estaremos, aquí estaremos. Y yo siempre le voy a agradecer a ustedes en primer lugar, a la gente que está apostando por mí y quizás por encima de todos a la Universidad Nacional Federico Villarreal que me ha dado toda la información que yo pueda manejar el día de hoy. Eh, Así que estamos ahí, estamos ahí. Y bueno,
Vamos a cerrar este stream contando la última experiencia de amor, porque sí, me ha llenado la barra otra vez, maldita sea. Ahora voy a tener que decir otras cosas. Bueno, vamos a contar, vamos a contar. Ah, mira, se ha actualizado la barra ya pestos con... vamos a actualizar, sí, sí, sí. A ver, 10, 20 soles se ha actualizado, 20 soles. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Sería 25. Ya. Vamos a contar la historia de amor, la historia de amor o desamor, depende cómo lo vean, ¿ya? A ver, ¿para qué nombre le pongo? Porque no puedo decir su nombre. Eh, ya. Yo estudié mis últimos años de colegio. Bueno, yo estudié hasta tercero de secundaria, si no me equivoco, en el colegio Emilio Soyer Cabero de Chorrillos. Y mis últimos años de colegio lo estudié en un colegito nacional que está acá cerca de mi casa que se llama el Elías Aguirre, el 7224 Elías Aguirre. En este colegito nacional es donde yo aprendí ya la dureza de la vida porque ya convivía con gente que era pues de mi grupo social, pues, ¿no? Porque en Chorrillos sí había gente que tenía bastante dinero, ¿no? Y que yo tenía pues que convivir, pues, ¿no? Con ese estilo de vida que a veces a mí no me terminaba mucho de cuadrar. Eh, pero aquí en Villa El Salvador, cuando estudié acá, sí ya conviví con gente que era más de mi nivel social, ¿no? Más de mi estrato social, que es pues, bajo en realidad. Y me gustó mucho, ¿no? Y comencé a hacer amigos más de lo que tenía en Chorrillos, porque en Chorrillos sí no tenía amigos, era un hongo. Eh, entonces, entonces aquí en Villa El Salvador, yo tenía un amigo, que vamos a ponerle de nombre Enrique, que tenía una hermana que estaba un grado menos que nosotros, un grado menos que nosotros, ¿ya? Y acá pasó la clásica de que te terminas enamorando de la hermana de tu amigo, ¿no? Y yo me pasé pues como que la clásica, ¿no? Llega la hora del recreo a buscarla, ¿no? A comprar no sé, pues algo ahí en la tiendita, ¿no? Comenzábamos a conversar, y yo me di cuenta después de un tiempo que decía, uy, carajo, ya estoy templado, ¿no? Llegó, no, esto termina mal para la gente que está diciendo, buena, no, termina mal. Todo lo que te digo termina mal. Entonces, yo, pucha, llegaba a mi casa y estaba feliz. Yo quería, ¿verdad?, volver al colegio así con ganas todos los días porque decía era una oportunidad para verla y todo, ¿no? Eh, y así, pues, no estuve como cojudo trabajándola todo el 2005, todo el 2005, ¿no? Y me pasa la clásica del escolar. Preparen el F, muchachos, sí, preparen el F, la verdad. Entonces, yo estoy preparando, pues, ¿no? ¿Qué día le voy a decir? ¿Qué día le voy a decir, no? Y ya, pues, faltaba poquito para terminar ya el año escolar. Yo decía, oye, pucha, no puedo, ¿cómo le voy a decir, no? Porque ese siempre es mi error. Yo soy tímido, muy tímido. Puede parecer que soy un poco así desenvuelto, pero no, yo soy bien tímido en la vida real. Y la gente que me ha visto en la calle, con los que nos hemos encontrado a veces en la calle, cuando me dice Marlín, ¿no? Yo soy bien tímido, o sea, no suelo tener reacción ante eso. Pero bueno, quinto de secundaria. Entonces, llegó el último día de clases, pues, y no pasó nada, nada, de nada, de nada. Y yo dije, ah, no, está bien, güey, verás, ¿no? Yo tengo que hacerla. No sé cómo, pero tengo que hacerla. Me llené de valor, me llené de valor, y en esos tiempos había Messenger. No había Facebook, no había WhatsApp, no había Telegram menos, ¿no? Se utilizaba el Messenger, ¿no? El MSN de Hotmail, el Messenger de Hotmail. Y miren, para que vean el nivel de perro que era, para que vean el nivel de perro que era, yo alquilaba la cabina de internet como 4 horas para ver en qué momento se conectaba en línea. No, ni había hi-fi todavía, hasta donde yo entiendo ya, ni había hi-fi. O al menos no se usaba mucho el hi-fi. Eh,
Y yo estaba ahí, pues, ¿no? Y ahí en la cabina esperando, ¿no? O sea, ¿cuándo se conecta? ¿Cuándo se conecta? Hasta que veo ahí, pues, que sale, ¿no? La imagen de su perfil al costadito así, ¡pling! ¿No? Y salía, ¿no? Este... eh, la hermana de Enrique ha iniciado sesión. Pucha, dije, es ahora o nunca, ¿no? Y yo le hago clic al enlace y se abre su pantallita de chat. Se abre su pantallita de chat. Y no les miento, amigos, yo me quedé como media hora pegado al teclado diciendo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y dije, bueno, navaja de Ockham. La solución, la respuesta más simple es la más indicada. Y le dije, ¿sabes qué? Me gusta, pues, todo el año estaba ahí, ¿no? O sea, eso es recontra estúpido, ¿sí? Todo el año estaba ahí, ¿no? Intentando darte, darte sajiro, como dice, pues, ¿no? Maicito, como dicen, ¿no? Eh, y le mandé un textazo, ¿ya? Y yo veo que le llega y aparece el temible escribiendo, ¿no? Tal está escribiendo. Nunca se manden por Messenger, amigos, nunca lo hagan, por favor. Y sale escribiendo, ¿no? La cosa es que ese escribiendo duró como 5 minutos. Y fueron los 5 minutos más largos de mi vida. Sí, ya sé que soy un cojudo por mandarme por Messenger. Y la cosa es que lo primero que hice... O sea, eran 5 minutos, ¿ya? Y salió de la nada, o sea, salió, perdón. Y yo dije, ¿qué hago? Me voy, me salgo de sesión. Usa BKB y dice, no, lo siento, ya estaba hexeado ya. Y me dice, perdón, pero hace 2 días acabo de iniciar una relación. Y yo me quedé así helado. Bueno, el equipo Rocket ha sido vencido otra vez. Eh, y yo, por dentro, yo no lo creía. Ya dije, pero no, podemos, no sé, ¿no? Podemos, vete estúpido, podemos conversarlo, ¿no? Y me dice, no, es que ya inicié una relación. Y eso. Yo, ya está, ya mira el chat, está loco ya. Y yo me quedo ahí pensando, ¿no? Y le digo, bueno, estúpido todavía, ¿no? Gracias, le digo, pum, le cierro y me voy así, cara tapada, corriendo a mi casa, ¿no? Así, ¿no? Y ahí no lo dejé, averigüé. Yo pensé que me había mentido no sé, pues zafar, ¿no? Y averiguando, me dijeron que sí. Hace 2 días, hace 2 días antes, había iniciado una relación. Y lo que me chismearon después, esto sí ya es sin confirmar, pero me lo chismearon por ahí, era de que había iniciado porque yo no había dado el paso inicial. Eso sí, no lo confirmo, pero me dijeron, me contaron, que no me había dado el paso inicial y ya pues por cojudo, pues, ¿no? Y bueno, fue feo. Fue bien fe quien es para meterle plomo, dice. No sean malos, soy la biblioteca de Pedrito. No, sí, sí, sí. Yo he sufrido choteos, bueno, yo he sufrido choteos feos, de verdad, he sufrido choteos bien feos, ¿no? Pero es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida, ¿no? Pero bueno, ya uno va aprendiendo así, ¿no? Se fue el tren araña, dice ni con BKB, profesor. No, no, atravesaba BKB y todo, ¿no? No se podía, no se podía, pero bueno, ya pasó, ya está hecho. Bueno, la chica tiene su familia y todo, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan en esta vida, son cosas que pasan en el barrio fino, como dicen, pero pasan, pues, ¿no? Pasan. Profe, se le cayó la dignidad. No, sí, fue triste, ¿no? Sobre todo creo que las decepciones de esas, a esa edad son las que más te joden, son las que más te duelen, ¿no? Porque uno está todo ilusionado pensando, ¿no? Pues, voy a tener no sé, la relación perfecta, ¿no? De hecho, yo demoré mucho en madurar sentimentalmente, ¿no? O sea, siempre he sido un poco torpe para eso. Y con el paso del tiempo he madurado, he sido un poco más, más suavecito, ¿no? Tratar de ser un poco más, eh, más con mucho más tino, ¿no? Pero es parte de las cosas que a uno le sucede, pues, ¿no? Pucha, qué huevón me dice. Sí, pues, no, sí, no lo niego, he sido un huevón, ¿no? Pero bueno, pasa. Y me han pasado más cosas ya, pero ya las contaré ya en otro directo.
La barra se quedó en 25. Vamos a mandar los últimos saludos. A ver si es que se llena la barra, puedo contar una más quizá. O si no, lo encuentro ya en otro stream sin ningún problema. Vamos a mandar los saludos que mandaron en los yapeos. Ya para cerrar estos conches ya comenzaron a donar ya. Ya, a ver, ha llegado 15 lucas. Vamos a añadirle a la barra. Ustedes quieren verme llorar, ¿no? ¿Por qué son así, ah? 15 lucas sería 25 más 15, a ver cuánto sale. A ver, triángulos paralelos, ¿cuánto sale? Ángulos paralelos, a ver. 30, 40, serían 40. Ya, faltarían 20. Ah, su madre, 20 y me sacan la miércoles, ven. No, esto no pasa pero ni los streams de Sideral, carajo. No salen ni los streams de Sideral. Me dicen que coloque el QR del Yape. ¿Saben por qué no lo coloco? No coloco el QR porque muchos lo ven en celular y no se puede hacer la misma situación en las dos cosas, pues. Porque sí, una vez lo intenté hacer, pero bueno, pasa ese asunto, pues, ¿no? ¿Dónde en paz me dice? Queremos lágrimas, me dice Merlin cuando abres OnlyFans. Mira, si subo a 100.000 suscriptores, antes del stream del día jueves, me abro un OnlyFans. Pero con el contenido que yo decida. Eso sí, con el contenido que yo decida, ¿ya? Pero abro un OnlyFans. Ya, mira, me está llevando al punto más degradante. A ver, vamos a ver. No degradante. Respeto a la gente que lo tiene, pero digo para mí, pues no sea malo, que voy a estar así todo tetudo. Vamos a ver los comentarios, a ver. De Joaquín, me dice, saludos Merlin, dos preguntas. ¿El fujimorismo se puede considerar como un fascismo en el Perú? ¿Y por quién votarías? Feliz día de la amistad, me dice Joaquín. Un saludo para ti, bebé, gracias por tu, por tu yapeo. Hay sectores del fujimorismo que sí actúan de una manera que es muy similar al fascismo. Yo creo que hasta cierto punto sí. ¿Por quién votaría? No puedo decir eso, ya lo dije más de una vez, pero de hecho que tiene que ser por alguien que no haya colaborado con toda la basura que se vino en todos estos últimos años. Wow, 5 soles más. No digo ustedes quieren verme llorar. Porque son malos conmigo, ¿ah? Porque son malos conmigo. Vamos a actualizar la barra. Carajo, ¿no? Estos payasos van a hacerme llegar, oye, chamadre. Vamos a actualizar el yape. 322 en el amor, Plin. No, es que en Plin no se puede leer mensajes. Bueno, no, a mí no me sale la opción para leer mensajes. También tengo Plin, dicho sea de paso. Ya, si es que gusta, bueno. El pueblo exige lágrimas, me dice. 15 faltan, donen, me dicen. Ratas son ustedes, Ya, vamos a seguir leyendo los comentarios. Profe, ¿por qué no hablo del comunismo? He hablado, tengo un video sobre eso. No revisan todos los videos, pues. Está revisando los últimos nada más. Merlin, ¿qué opinas de la censura que hay ahora por todo? Quiero escribir un libro de algo polémico, pero me da miedo por la censura, dice Luis. Es que tienes que saberlo abordar, ¿ya? Tienes que saberlo abordar. No necesariamente escribir con el hígado significa escribir bien. Yo no creo que sea solamente eso. Gracias a la gente que se está suscribiendo, ¿eh? Genial. A ver, John. Ah, John, tú eres de la universidad. Johncito, claro, ¿cómo me acuerdo de ti, hombre tortuga? Mándale saludos al Jesús. Saludo para Carlos. Ya sé que a quién le dicen al Jesús. Saludo para Carlitos Ríos, si estás por ahí, amigo. Un saludo a la distancia. Diego me dice, la primera vez que lo vemos en vivo. Saludos, Merlinsor. Gracias a ti, Diego, por tu donativo. Muchas gracias. Pon el QR y se llenan 3 barras más. Ambarca Juan Pablo me dice, vamos por una historia SAT más. A su madre. Bueno, ya creo que vamos a cerrar. Faltan 15 soles. Mira, ya no digo, ya llegó una nueva donación, creo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Jesús. ¿Lo conocen? No quiero dar más detalles de él porque no voy a hacer que se enoje y me diga, oye, ¿qué estás hablando de mí? Pero, saludo para ti, estimado. Saludo para ti. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver, lagartos. Ya, sí, llegaron nuevos 5 soles. Renato me dice, go esa nota, saludos para Leonardo. Saludos para Leonardo de parte de Renato. Vamos a subir la barra, serían 50. Che, subida, van a llegar ustedes, maldita sea. Ya está. Quedan 10 lucas. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos hasta que se llene la barra o muere ahí?
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos hasta que se llene la barra o ya la matamos allí? A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la gente? A ver, ¿qué caño por ahí? Ay, qué fumón eres, causa. Qué fumón eres. ¿Cómo dono 1000 soles? Bueno, si es que estás hablando en serio, puede ser al BCP. No sé, el profe me dice, quedémonos. Ustedes quieren sangre, ¿no? Ustedes quieren sangre, ¿no? Quieren sangre. Acuérdense que el stream de hoy es un poquito más liviano, ya es un stream un poquito más así de chacota, de joda, ¿ya? Hasta que llegue mi lord, dice. No huyas, cobarde, dice. Hasta que se llene y saques cloro. El pueblo exige lágrimas. Merlín, ¿qué opinas de la censura en redes? Ya hablé de eso de la censura en redes, ya. A ver, checa, checa ahí. Expropiamos sus lágrimas. Me dice, ¿dónde están esos 10 soles, carajo? Merlín, guarda con las donaciones de barata. Ah, no hay nada. Mira, todos los emprendimientos que me han patrocinado son emprendimientos chiquitos. Su amanecida, profe, me dice. No, yo sí, más rato voy a quedarme privado de sueño ya, ¿no? Invoco a los narcos. Hasta que se llene, hace el baile de 3 o 2. No, no seas malo, pero no, no, yo no bailo, papi. Sorry, 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 sorry. Exigimos amanecida. Hable en multicuenta, dice. No encuentro su yape. Sí está, acá sale, en la parte de acá. En la parte de acá sale el yape. Donen ya, me dice, saquen el cañazo. Queremos sangre. Profesor, suelte su gaga. Sánchez Cerro era facho. Según este libro de Tirso Molinari, el fascismo en el Perú, sí, tenía rasgos de fascismo. Invoco la Mango Army, me dice, ¿no? ¿Crees que los Guayay tengan alguna relación con los Pururaucas Guayay? Qué interesante, ¿ah? ¿Te refieres al bosque de piedras, quizá? La relación entre ellos, porque esto de los Pururaucas lo menciona este cronista Garcilaso de la Vega, ¿no? Lo menciona. Sí sale el yape, está acá, está saliendo. Acá tengo mi barra de redes como la japeruana. Así que ya pueden checarlo. A ver, vamos a ver este. Ahí está, llegó un nuevo mecenas. Oye, ¿qué pasó? A ver, no sé qué pasa acá. A ver. Nam, nam, nam. ¿Qué pasa si escribo un libro sobre un atentado? ¿Tendré problemas legales después? Depende cómo tomes la fuente, amigo. Siempre toma el ejemplo de lo que pasó con Ugox Chugox para saber en qué circunstancias pueden irte bien o mal. A ver. Invoco a Odebrecht. A ver, vamos a ver. Ya está, llegamos. Sí, llegamos, no digo. A ver. Ya. 10, 20. Ya. Llegamos. Vamos a contar. Ya con esta me voy ya. Que si no, ustedes me van a hacer llorar ya la vida. 10, 20 serían de saldo 10. Ya. Bueno, ya llamaron a sus narcos. Ya llamaron a su gente. Ahora tengo que cumplir. A ver, vamos a contar la historia sad del día de hoy. Ah, la miércoles son. Ya. A ver. No sé si ustedes saben, pero yo tengo un que llore, dice. Vayan preparando el F, ¿eh? Vayan preparando el F, les aviso. ¿Eh? A ver, ahora sí, voy con la historia. No sé si ustedes saben, pero yo tengo un blog de cuentos que se llama El espejo de María Antonieta. Y en en este blog de cuentos pongo bastantes, saquen el cloro, pongo bastantes cuentos de todo tipo, ¿no? Principalmente de ciencia ficción. Pero escribí un par de cuentos de amor. ¿Y en qué se graba, culo loco? ¿Qué pasa? Ya bueno. eh, y uno de los cuentos habla acerca de un chico que se ganaba la plata, la plata escribiendo poemas. Ya, ese chico era yo, ese chico era yo. Y yo en el colegio, yo escribía poemas, pero no lo escribía para mí, lo escribía para, para personas que podían comprarlo. Y yo me acuerdo que yo vendía mis poemitas a 1 sol, a 2 soles, para la gente que estaba gileando flacas, pues, ¿no? Mis poemas eran recontra cutres, recontra feos, ¿ya? Pero a la gente les gustaba. Y a las chicas les gustaba. Un saludo para Art Gamer. Art Gamer, un saludo para ti. Veo tus videos, papá. No voy a borrar el stream. Se va a quedar acá, Ya, se va a quedar acá. Y yo escribí varios poemas, ¿ya? Miren, les juro, si eres un chico que está en el colegio, ahí estás viendo esto quizá,
les juro que escribir poemas es el negocio más rentable del mundo, en el colegio. Porque esos poemas yo se los vendía a otros amigos a un sol, a 2 soles, para que gileen flacas. ¿Y qué pasa? Que las flacas iniciaban una relación con estos patas y las chicas les pedían que les sigan enviando cartas de ese tipo. ¿Y qué cosa tenían que hacer ellos? Pues comprarme las cartas a mí. El negocio fue tan rentable, pero tan rentable. Graba, dice. Me encanta cuando las armies doteras hacen esto. El negocio fue tan rentable que me asocié con una amiga. Un saludo para ti, Elena Huachaca, si estás viendo este video, Elenita. Tú has sido mi socia en este negocio cuando estábamos en el colegio Elías Aguirre. Pero sí, como Vargas Llosa. Pero un Vargas Llosa muy de cono, ¿no? Y el negocio era así, pues, ¿no? Yo escribí el poema y Elena lo que hacía era lo transcribía o trabaja con su letra, con una letra bonita, y le ponía pues colorcitos, adornitos. La cosa es que salía genial, ¿ya? Y eso después lo vendíamos a 5 soles, 7 soles, ya mucho más producido. Edwin, gracias por tu donativo, super profesor. Páseme ese Clorox, no te preocupes, papá. Acá está, esto de acá es Clorox, ¿no? Y tengo otra botella de Vanish acá. Ya bueno, la cosa es que comenzamos a hacer eso. Y yo uní como 3 o 4 parejas en ese año. Gracias, Eduardo, por tu donativo. ¿Dónde puedo comprar el libro de Nicolás Maquiavelo comentado por Napoleón? Te voy a pasar el dato de un librero de confianza mío. Escríbeme, por favor, al inbox del Instagram. Acá está, Merlin Mirror. Escríbeme al inbox de allí, por favor. Gracias por tu donación de 2 soles. Ahí va mi pago en palta. Gracias por tu donación, bebé. Ya, bueno. Entonces, ¿qué cosa sucedía? ¿Qué cosa pasó, pues, no? Que yo había unido varias parejas. Y yo, ¿cuándo, pe, no? O sea, yo, ¿cuándo, pe, ya, ¿cuándo, pues, no? Entonces, saludos para Perat. Saludos hasta Bogotá. Gracias, el gran pez por tu donativo. Y, y mi amiga me dice, ¿no? Oye, ¿y si es que, ¿por qué no escribes mejor poemas para ti? Para que conquistes a la chica que te guste. En ese tiempo yo estaba en cuarto de secundaria y me gustaba una chica que estaba en la otra sección, ¿ya? Era una chica de la selva, si no me equivoco, pero bien simpaticona. Gracias a tu por tu donativo, ni con uña y pache gretante. Ya bueno, eh, entonces, no sé cómo, pero me convenció. Y yo dije, ya, voy a escribir el mejor maldito poema que se ha escrito en este colegio. Pero así, recontra chori, recontra bacán, recontra bien pilas. Y va a llegar a sus manos. Va a llegar a sus manos. No sé cómo, pero va a llegar a sus manos. No les miento, ¿ah? Llegué a mi casa. Ese día, yo no hice tareas, no hice nada, 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 nada. Y comencé a redactar. Me habré demorado como 6 horas en hacer un poema chiquitito. Tremendamente, me parecía que estaba muy bien hecho, la verdad, ¿ah? Incluso para esa edad. Y yo se lo doy a Elena y le digo, adórnalo como puedas, ¿no? Listo, ya estaba adornado. Ahora, el reto es cómo se lo voy a dar, quién se lo va a dar, ¿no? Y un amigo que vive por mi casa me dijo, mira, ¿sabes qué? Mi vecina es conocido de ella, es conocido de ella. Dámelo a mí y yo se lo voy a dar a ella y ella se lo va a dar a esta chica en privado. Ojo, ese era el acuerdo. En privado. Se lo va a dar en privado, ¿ya? Eh, y, y yo le doy, pues, ¿no? Confiando en eso, pues, ¿no? Que se lo va a dar en privado. No, man, no me vayan alistando el F, ¿ah? Fue así, ¿ah? Así, ¿ah? Alucinante. Y yo se lo doy y le digo, amigo, mi corazón está en tus manos. Ni un cardiólogo tiene tanta responsabilidad como tú ahora. Toma mi carta y dásela. Llegó el día siguiente y pues era un lunes, si no me equivoco. Y yo le digo, brother, ¿has hecho la chamba? Sí, me dice, ya se la di. Pero ¿cómo que ya se la has dado? Le dije, ¿no se la ibas a dar en privado? Me dice, no, que ya le daba así nomás y estaba con sus amigas, pero no va a pasar nada, me dice, ¿no? Y yo le digo, ¿le has dado la carta con sus amigas al costado? No va a pasar nada, me dice. Lo que pasó fue traumático. De pronto, las amigas candeleras habían llamado a
a todo el salón y todo el salón estaba reunido alrededor de ella. Todo, ¿ya? La chica estaba con la carta en la mano y estaba roja, pero roja de la vergüenza, ¿ya? ¿Y qué hizo una de sus amigas? Le quitó la carta y se puso a leerla en voz alta. Ya, se puso a leerla en voz alta. Y tú ya sabes cómo pues la gente, cómo son los escolares, pues, cuando se quieren joder, pues. Oye, la gente se mató de risa. La gente, gracias Junior por tu donativo, gracias, profesor, mi crush de mis 6 años de carrera también era de la selva, te amo, me dice Katy. Saludos para ti y para tu crush, Katy, amigo. Lo leyó delante de todos, la chica se puso a llorar. ¿Y tú crees que me dirigió la palabra alguna vez en su vida? Nunca más en su vida me dirigió la palabra. Nunca, nunca, nunca. Incluso cuando apareció Facebook y nos creamos perfiles de Facebook, todos nos creamos perfiles de Facebook, le mandé una solicitud de amistad, nunca me aceptó. Se quedó con el roche de por vida. Y es que dice que la chica se puso a llorar casi todo el día. O sea, le chocó ver cómo la ridiculizaron ahí. ¿Y saben qué pasó con mi carta? La agarraron, la rompieron y la metieron al tacho de basura. La metieron al tacho de basura. Y bueno, pues, fue así, fue triste. Fue bien triste. Ahora, antes de que digan la biblioteca de Pedrito otra vez, esta vez sí me vengué. Sí me vengué. O sea, tuve una represalia. No digo que le haya hecho una maldad ya, como pegarle, no. Pero le hice una broma que después le costó caro, 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 caro. Pero bueno, tenía que cobrármelas en algún momento y la broma fue apoteósica, de verdad, la broma fue apoteósica después con lo que pasó. Pero bueno, la broma ya la dejaremos para otro directo porque fue bien gracioso lo que pasó después de eso. Oh, ha llegado un nuevo YP, vamos a actualizar la barra. Sufre, super mega y pagada F, sí. Vamos a actualizar la barra, ha llegado 10 soles más. Bueno, este saldo se va a quedar hasta la siguiente semana. Y ya, pues vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque hasta que se llene la barra va a pasar creo que una hora, no sé, así. Hasta que se llene la barra va a pasar como una hora. Bueno, ya dice. Ladra, me dice. No, en otro directo lo voy a contar ya. En otro directo lo voy a contar ya. Ya voy a dejar la barra así como está. Lo voy a dejar así como está. Ya para que la próxima semana se pueda llenar y la contamos con pana y elegancia. Bueno amigos, ahora sí, muchas gracias por haber estado en este directo. Ya pegué miércoles. Muchas gracias por estar en este directo, de verdad, muy agradecido con ustedes, muy agradecido con la gente que me ha acompañado. Esa es la idea, ¿no? Reírnos, ¿no? Yo sé que muchos tenemos roches, pues, con el tema de... Con el tema... Ese dinero era para Moloco Podcast. Hoy no, que sean malos. Hoy. Bueno, sí, yo sé que todos tenemos traumas, pues, de amores y todo ese asunto, pues, ¿no? Pero la cosa es reírnos de eso, pues, ¿no? La cosa es reírnos de ese tipo de cosas, ¿no? Porque finalmente, o sea, ¿para qué hacernos roche? ¿Para qué jodernos la vida? La vida con eso. Saludos para la novia de Víctor llamada Inesita. Saludos para ti, Inesita. Espero que le estén pasando muy bien. Tu estimado novio Víctor te acaba de mandar un saludo muy notable. Hoy llegó otro YP. Vamos a actualizar la barra, ¿ya? Vamos a actualizar la barra. Ahí llegó 5 lucas. Ah, 5.50 que va a llegar ya. Vamos a ponerle 6 lucas. Ya, bueno. Queda ahí, amigos. Muchas gracias por estar aquí, por estar aquí conmigo. Nos hemos matado de risa, nos hemos cagado de risa en algunas cosas. Y saludos para la gente del CIDEMER que está acá presente. Saludos para ti. Tú sí tienes autoestima. Es más, sí. A mí me han pasado unas cosas así, pero terribles. Por eso es que cuando a mí me joden, a mí me resbala. Porque de verdad es que me han pasado tantas cosas, pero tantas cosas, que ya pues me queda como una herida, pues, ¿no? Y finalmente me gusta reírme, ¿no? Saludos para Víctor. Quien haya pie ahorita, gracias. También eres de Villarreal, hermano. Espero que esté yendo genial, amigazo. Y sí, ya está. Bueno, queda ahí. Al final no obtuvimos sangre. Oye, ¿cómo que no tuvieron sangre? Me han hecho decir 3 cosas que estaban pero guardadas en el fondo de mi corazón. Pero bueno,
Papi, tu tarjeta gráfica, me dice, sí, ya compré mi tarjeta de gráfica, no se preocupen, ya está aquí todo, por eso es que estoy produciendo videos mucho, mucho más fluidos. ¿Qué decía el poema? Me dice Michael Vargas, no me acuerdo, la verdad, pero, o sea, era un poema así escrito con pasión, pues, ¿no? Con un montón de sentimiento, ¿no? Pero, bueno, ya son anécdotas de adolescente, pues, ¿no? No hubo sangre, me dice. Pero qué cosa que, no sé, que me tire a llorar, ¿no? Que me serruchen. De hecho, yo, no sé cómo decirlo, más bien, yo era una especie de serrucho cuando estaba en el colegio. De ahí ya, como la cosa bajó, pues, ¿no? Pero bueno, queda ahí. Actualiza la barra, me dice, ¿qué? A ver, vamos a ver. O ustedes quieren sangre, ¿no? No nos iremos hasta verlo llorar, me dice. Oye, ¿qué pasa, viejo? Oye, encima hemos pasado los 1000 hace un rato, o sea que ustedes para la joda sí están, ¿no? Para la joda sí están, pero suscríbanse, pe mano, hasta que no se suscriben ustedes. Vamos a llegar a los 100.000 subs, a los 100.000 subs, para poder hacer realidad el sueño de la plaquita. Nada, el yapeo sigue igual, amigos. Bueno, ya, ahora sí, me estoy sobreextendiendo. Nos vemos el día jueves, que voy a hacer el directo de preguntas y respuestas. Y ya ahí estaremos conversando. Cuídense, amigazos, pásenla bien, diviértanse, siempre desde la casa, siempre desde la comodidad de su casa, y no se preocupen que va a haber contenido en general. Te falta odio, Merlin, me dice como Sasuke. Gracias, Wilson, por tus 2 soles. Saludos, profe, la amanecidota. 100.000 suscriptores y hacemos la amanecidota. 100.000 suscriptores y hacemos la amanecidota. El jueves cuenta la venganza. Sí, lo voy a dejar la barra tal como está. Tal como está lo voy a dejar. No lo voy a poner en cero, ¿ya? ¿Alguna vez tuviste una aventura en el Paraninfo? No, pero sí he visto quién sí. O sea, ya va a salir en otro video. Bueno, ahora sí. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Cuídense, cuídense, cuídense. Y nos vemos. No se olviden, el miércoles, perdón, hay video. No se olviden que el miércoles hay video